La mandrágora en el mundo mágico no se parecía en nada a su contraparte mundana. Las mandrágoras mágicas estaban vivas, realmente vivas. Sus raíces parecían pequeños humanoides retorciéndose, y al arrancarlas de la tierra, emitían un gemido penetrante, como el llanto de un bebé. Ese sonido por sí solo era lo suficientemente potente como para dejar inconsciente a alguien o, en casos extremos, incluso matarlo. En cambio, las mandrágoras del mundo real, también conocidas como solanáceas, eran plantas comunes y corrientes. Potentes, sí, pero silenciosas. No mortales por su llanto. Aún así, Silas se preguntaba, ¿qué pasaría si pudiera cultivar mandrágoras mágicas aquí en la Tierra Media? Había logrado cultivar las plantas de Dictamo antes, convirtiéndolas en un potente elixir. Si lograba obrar un milagro similar aquí, las mandrágoras no solo servirían para crear muñecos vudú, sino que se convertirían en componentes invaluables para pociones poderosas. Ese pensamiento me llevó naturalmente a pociones. Ahora que Silas tenía su propia varita, por fin estaba considerando adentrarse en el arte de hacer pociones. Había adquirido pociones y filtros mágicos durante su registro en Bigwater, pero en aquel momento carecía de hierbas mágicas y de una varita adecuada. Así que descartó la idea. Pero las pociones, al igual que la herbología y la defensa contra las artes oscuras, eran pilares fundamentales de la educación mágica. Y en muchos casos, las pociones podían lograr lo que los hechizos no podían, especialmente en lo que respecta a la curación. Había brebajes que podían curar huesos rotos, curar maldiciones o incluso revivir a quienes estaban al borde de la muerte. Estaba la poción multijugos para cambiar la apariencia, Felix Felicis para inclinar el destino a tu favor, y el mismísimo elixir de la vida, una poción que desafiaba a la muerte. Silas sabía que su viaje por la Tierra Media apenas comenzaba. Los peligros que le aguardaban podrían superar fácilmente los que había enfrentado en las quebradas de los túmulos. Las pociones podrían ser su salvación. Entonces, junto con mandrágoras mágicas, necesitaba reunir ingredientes y un caldero adecuado. Siguiendo el camino del este hacia el oeste, pasando por los límites del bosque viejo, Silas finalmente llegó a Brandy Hall. Desde allí, giró hacia el sur, rumbo a Buckleberry. Su carruaje seguía en casa de Drogo Bolsón, y lo más importante, Silas quería ver si Gorbadoc Brandigamo podía echar una mano. Como amo del Salón Brandy, Gorbadoc tenía mucha influencia, y Silas esperaba que le ayudara a conseguir algunos de los materiales más raros que necesitaba. Cuando Silas finalmente llegó a la encantadora cueva de Ovid de Drogo, situada en Buckleberry, levantó la mano y llamó a la puerta. La puerta redonda se abrió con un crujido y Drogo se asomó, con los ojos muy abiertos. Silas. ¿Has vuelto? Después de la sorpresa inicial, Drogo miró a Silas de reojo, con los ojos muy abiertos y asombrado. Ten piedad de mí, Silas, ahora pareces un auténtico mago. Gracias por el cumplido, respondió Silas con una cálida sonrisa. La túnica que Valla de Oro le había confeccionado le sentaba de maravilla. Era resistente, cálida y cómoda, y lo más importante, la capa exterior estaba encantada. A menos que Silas decidiera lo contrario, los transeúntes pasarían inconscientemente por alto su presencia. Había notado el efecto tan pronto como entró en Bucklebury. Después de todo, como quien expulsó a los Urn del bosque viejo, Silas era prácticamente una leyenda local por estos lares. Sin embargo, cuando paseó por la bulliciosa plaza del mercado, ningún hobbit se inmutó al ver al alto desconocido entre ellos. La capa, de alguna manera, imitaba los efectos de una capa de invisibilidad, aunque en lugar de hacerlo desaparecer, empujaba las mentes de los demás a simplemente no notarlo. Por supuesto, Silas no era ingenuo. El encantamiento simplemente lo ayudaba a pasar desapercibido para la gente común. Aquellos con una voluntad fuerte o conciencia mágica aún podían detectarlo. Pero aún así, estaba inmensamente agradecido por el generoso regalo que Valla de Oro le había otorgado. Esa noche, Silas se quedó una vez más en la acogedora cueva de Drogo. Mientras se acomodaban junto al fuego, Drogo se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de curiosidad. Silas comenzó a relatar su viaje a las quebradas de los túmulos. Cuando describió el encuentro con el espectro del túmulo, Drogo no pudo evitar quedarse sin aliento y apretó su taza de té con un poco más de fuerza. Aunque las quebradas de los túmulos estaban lejos de los gamos, incluso los hobbits conocían su terrible reputación. El solo nombre de tumulario era suficiente para hacer palidecer a la mayoría. Que Silas no solo se hubiera aventurado allí solo, sino que hubiera regresado ileso, era casi impensable. El respeto de Drogo por él se hacía más profundo con cada palabra. Así que este es tu botín de las quebradas de los túmulos.
Preguntó Drogo, observando las 5 espadas antiguas, las 4 dagas de plata y un reluciente montón de joyas y baratijas que Silas había sacado de su mochila. Sus ojos brillaban de asombro y un atisbo de anhelo. Silas le acercó con cuidado el montón de joyas. Elige una que te guste. Un pequeño recuerdo, le ofreció con una sonrisa. Las espadas, por supuesto, eran demasiado pesadas, inadecuadas para las manos de un hobbit, aunque no fueran reliquias malditas. El propio Silas las consideraba una carga. Pero las dagas eran otra cosa completamente distinta. Forjadas hace mucho tiempo por los Dúnedain del norte, fueron creadas para resistir la hechicería de Angmar. Cada hoja relucía plateada, sin óxido ni siquiera después de siglos. Llevaban grabadas runas de protección y poder, diseñadas para atravesar las sombras e infundir miedo en los sirvientes del rey brujo. Contra los Nazgûl o cualquier criatura de la oscuridad, estas dagas eran más que armas. Eran protecciones de luz. Naturalmente, Silas no estaba dispuesto a desprenderse de las dagas. Cada una era un tesoro. No solo eran ideales para tallar núcleos de varitas a partir de corazones de árboles, sino que también superaban con creces a las 2 cuchillas que había estado usando. Hasta que dominó una magia ofensiva más poderosa, las espadas voladoras encantadas siguieron siendo el método de ataque más confiable de Silas. La mayoría de los hechizos de su repertorio hasta entonces eran defensivos o de utilidad. Pero ahora, con estas 4 dagas afiladas bajo su control, su poder ofensivo había dado un salto significativo. 1 sin dudarlo, retiró las 2 cuchillas maltratadas. 4 Cuando Silas le ofreció a Drogo elegir entre el montón de joyas, el hobbit se mostró visiblemente nervioso. Agitó las manos y negó con la cabeza en un gesto cortés de rechazo, pero Silas insistió, insistiendo con una sonrisa. Finalmente, Drogo cedió y eligió un broche con incrustaciones de un zafiro azul intenso, visiblemente conmovido por el gesto. Después de un breve descanso en la acogedora casa de Drogo, Silas partió para visitar Brandyhall, con la intención de visitar a Gorbadoc Brandebut, el amo de Butland. Drogo, naturalmente, lo acompañó. Seguía muy enamorado de Prímula y aprovechaba cualquier oportunidad para estar cerca de ella. Al llegar a Brandyhall, las familiares puertas redondas se abrieron de par en par y el propio Gorbadoc Brandebuk salió a saludarlos, radiante de alegría. Bienvenido. Bienvenido de nuevo, nuestro héroe mago, Silas el talador de árboles. Gritó con cariño. Hemos sabido poco de ti desde que visitaste al viejo Tom Bombadil en el bosque viejo. Debo admitir que estábamos un poco preocupados. Tu regreso sano y salvo me alivia mucho. Al mencionar ese título, la sonrisa de Silas se torció levemente en las comisuras. En la Tierra Media, era común recibir un título honorífico por hazañas notables. Thorin Escudo de Roble, por ejemplo, obtuvo su nombre no de nacimiento, sino de la batalla. Durante el enfrentamiento en Asan-Ulvisar, cuando su escudo se hizo añicos bajo los golpes de Azog el Corruptor, Thorin tomó una robusta rama de roble y la usó para detener los ataques, lo que le valió el título de Escudo de Roble. Pero el talador de árboles, en realidad, de todos los títulos posibles, tuvieron que elegir este. ¿No podrían haber optado por algo más digno, como Wormbane o Scourge of the Forest Shadows? Incluso Woodwright Slayer sonaba mejor que Treefeyer. 4 Aunque Silas se encogió por dentro ante el ridículo título de talador de árboles, se mordió la lengua. No era momento de discutir sobre semántica, sobre todo cuando estaba allí para pedir un favor. Forzando una sonrisa educada, intercambió alegres palabras de cortesía con Gorbadoc Brandebut, el jefe de la familia Brandebuk. Cuando Gorbadoc se enteró de que Silas se había aventurado en las quebradas de los túmulos, había luchado contra espectros e incluso había salido con un botín de guerra, sus ojos se abrieron de par en par con asombro y admiración. Su tono se tornó aún más respetuoso, y su curiosidad no hizo más que aumentar a medida que avanzaba la conversación. Finalmente, Silas presentó una lista de materiales y pidió a los Brandigamo que le ayudaran a recolectarlos. Ofreció una parte de las joyas que había recuperado de los espectros como pago. Gorbadoc Brandebuk aceptó de inmediato, sin siquiera mirar la lista al principio. Pero en el momento en que sus ojos se posaron en el pergamino, parpadeó con fuerza y luego se inclinó para mirarlo una segunda vez, más de cerca, solo para asegurarse de que no lo había leído mal. No era que los artículos fueran particularmente caros. Más bien, eran extraños. Entre hierbas relativamente comunes como artemisa, lavanda, raíz de margarita y corteza de higo se mezclaban ingredientes mucho más cuestionables. Ojos de escarabajo triturados, vasos de rata, orugas, babosas, piel y colmillos de serpiente secos e incluso jugo de sanguijuela.
Maestro Silas, ¿está seguro de que esta es la lista correcta? Preguntó Gorbadoc con cierta vacilación, sosteniendo el pergamino como si no supiera qué hacer con él. ¿Por qué? ¿Son difíciles de encontrar? Silas parecía confundido. Sé que algunos son raros, así que no los espero todos. Pero incluso unos pocos serían útiles. No, no es eso, respondió Gorbadoc rápidamente. Si los necesitas, haremos lo que podamos por ayudarte. Es solo que, bueno, ¿para qué sirven exactamente? Claro que no tienes que decir si es un secreto mágico. Silas se rió. No hay ningún secreto. Son para pociones. Estos son los ingredientes que necesitaré para prepararlas. ¿Pociones? Repitió Gorbadoc, sin dejar de mirar la lista como si fuera a retorcerse. ¿Con ojos de escarabajo y cola de rata? Sé que suena extraño, dijo Silas, pero muchos brebajes poderosos utilizan ingredientes que nunca esperarías. Gorbadoc recordó algo entonces. Ah, esa poción curativa que le diste a Drogo. Mi hija Prímula se cortó la mano mientras caminaba, y él la usó. Me dijo que la herida se cerró en un instante. Lo vi con mis propios ojos, no dejó cicatriz. Algo extraordinario. El recuerdo pareció tranquilizarlo y su expresión se suavizó con una nueva comprensión. Pero Gorbadoc nunca imaginó que una poción tan milagrosa pudiera elaborarse con esos ingredientes extraños y antiestéticos. La sola idea destrozó su comprensión del funcionamiento de la curación. Pensar que algo tan refinado y efectivo pudiera provenir de ojos de escarabajo y vasos de rata trastocaba todo lo que creía saber. Aún así, independientemente de sus sentimientos, Gorbadoc estaba más que dispuesto a ayudar a Silas a reunir los suministros necesarios. De hecho, sentía mucha curiosidad por saber qué tipo de poción podría producir una colección de componentes tan peculiar. Silas estaba sinceramente agradecido por su apoyo y discretamente se propuso devolverle el favor en el futuro. Sin embargo, rechazó rotundamente la oferta de Gorbadoc de ayudarlo gratis. Con un pequeño tesoro ahora en su poder, a Silas no le faltaban monedas. Tras despedirse y dejar Brandy Hall, Silas visitó la herrería local. Allí, presentó un boceto personalizado y encargó la elaboración de un crisol de plata, un material conocido por su excelente conductividad mágica. El crisol sería esencial para sus futuras creaciones de pociones. Una vez en marcha, Silas regresó a la casa de Drogo en Buclebury. Allí, extrajo un pequeño trozo de duramen, uno que Tom Bombadil le había cortado antes. Tenía el tamaño justo para una varita. Desenvainando una de sus dagas Dunedain encantadas, Silas comenzó la cuidadosa tarea de tallar la varita. El duramen, típicamente duro como el hierro, se dio bajo la daga con la misma facilidad que la cera blanda. Aunque ya esperaba este resultado, Silas no pudo evitar sonreír de alegría. La artesanía de los Dunedain del norte era verdaderamente inigualable, y poseía 4 de estas dagas. Las habilidades de Silas para tallar varitas ya estaban refinadas, y con manos firmes, gradualmente dio forma a la madera, alisándola y esculpiéndola con gran cuidado. Pasó una semana en un abrir y cerrar de ojos. La nueva varita ya estaba lista. Para la cavidad del núcleo, que requería una perforación precisa, Silas recurrió a un hábil artesano Obit que usó una herramienta con punta de diamante para perforar el canal con precisión. Una vez que todo estuvo preparado, rompió su primera varita por la mitad, extrayendo con cuidado el núcleo mágico de su interior. Luego, con suma delicadeza, colocó el núcleo en el hueco de la nueva varita de duramen. Con la savia que había recolectado previamente, selló el núcleo en su interior, fusionando varita y núcleo en un todo armonioso. Después de un meticuloso pulido final, Silas eligió la noche de luna llena para realizar el ritual de despertar de la varita. De pie bajo la luz plateada, levantó la varita hacia el cielo y comenzó a agitarla con un ritmo lento y pausado. Con cada movimiento, canalizaba su magia hacia la madera, murmurando el antiguo conjuro en voz baja. Runix inscriberri, spiritus orare resonantia. El canto, largo y fluido como una melodía sagrada, resonó suavemente en la noche. Mientras hablaba, la luz de la luna pareció brillar y condensarse, formando una niebla plateada que descendía del cielo y se adentraba en la varita. La varita, antes silenciosa, latía con vida. Un suave ritmo comenzó a resonar en su interior, como el suave latido de un corazón. La magia inundó a Silas, fluyendo con naturalidad desde su interior y a través de la varita, como si fuera una extensión viviente de su propio brazo. Entonces, con un estallido repentino, notas musicales doradas brotaron de la punta de la varita como chispas de alegría. Las notas flotaron en el aire como pequeños espíritus resplandecientes, armonizando su sonido en una melodía brillante y alegre que relucía con energía y luz.
La música, llevada por el viento, se extendía por todo Buclebury. Dondequiera que pasaba, los hobbits se detenían maravillados. Los rostros se iluminaban de puro deleite. Risas resonaban en ventanas y jardines, y los niños, con los ojos adormilados, se despertaban para dar vueltas bajo sus colchas, soñando con estrellas danzantes y flores cantoras. Silas también se dejó llevar por el momento, con el corazón ligero y alegre, en parte por el encantamiento y en parte por el puro triunfo del éxito de la varita. La combinación de los dos materiales más poderosos para varitas, el antiguo duramen del viejo Sauce y los pelos encantados de Balla de Oro y Tom Bombadil, le había otorgado a la nueva varita de Silas una magia profundamente misteriosa y formidable. Resonó con él por completo, amplificando sus hechizos mucho más allá de su fuerza original. La diferencia era asombrosa. Con el mismo esfuerzo y la misma potencia mágica, un hechizo lanzado con esta varita desató un poder mucho mayor que el de su antigua varita de Sauce. Si bien antes su encanto musical habría alcanzado uno o dos jardines, ahora sus alegres notas habían inundado toda la campiña de Buclebury como un festival de verano. La diferencia de fuerza era como la noche y el día. Silas pasó suavemente los dedos por la lisa superficie de la varita, con el corazón henchido de satisfacción. Con esta varita a su lado, sus capacidades mágicas habían crecido exponencialmente. Cautivado, empezó a experimentar con él como un niño con un juguete nuevo, lanzando hechizo tras hechizo con alegría, levitando flores, encendiendo velas en el aire, invocando destellos que danzaban como luciérnagas. Cada hechizo se volvía más fácil, más rápido y más potente. Solo después de familiarizarse completamente con el ritmo y la respuesta de la varita, Silas finalmente se tranquilizó. 3. Con el apoyo incondicional de la familia Brandígamo y la generosa financiación de Silas, toda la comunidad de Buclebury se movilizó con ahínco. Hobbits de todos los rincones de la región echaron una mano, y pronto llegaron a raudales manojos de artemisa, lavanda, raíz de narciso y raíz de margarita. Barriles de babosas, sanguijuelas, orugas, ojos de escarabajo e incluso colas y vasos de ratón se alineaban pulcramente frente a la puerta de Drogo como un extraño mercado agrícola sacado de los sueños, o pesadillas, de un maestro de pociones. Silas, aunque entusiasmado por el rápido progreso, pronto se vio abrumado. Cada ingrediente requería un tratamiento especial. Algunos debían secarse cuidadosamente a la luz de la luna. Otros, conservarse frescos con rocío. Era un trabajo meticuloso. Sintiéndose abrumado, Silas convenció a Drogo para que lo ayudara. El pobre hobbit se quedó mirando una palangana llena de babosas retorciéndose con una mueca, completamente desconcertado. Silas, ¿estás seguro de que esto no es un elaborado plan para fabricar veneno? Preguntó, pinchando con vacilación a una de las criaturas viscosas con un palo. Totalmente seguro. Respondió Silas alegremente. En cuanto termine, te daré el primer frasco. Se efectuó al instante. Un destello de travesura brilló en los ojos de Silas. Realmente no quería lidiar con las babosas él mismo, así que, con la mayor cortesía, le había cedido ese honor a Drogo, quien no tuvo el valor de declinar. En cuanto Drogo supo que tendría que beber el producto final, su sonrisa se desvaneció. Quizá lo deje pasar. De todas formas, casi nunca me enfermo. Aún así, apretó los dientes y cogió una babosa con un par de pinzas, cortando sus pequeñas antenas con unas tijeras. Aparentemente, los tentáculos eran la parte útil. A Silas no le iba mucho mejor. Estaba trabajando en una palangana llena de orugas. Con gruesos guantes de piel de oveja, las abrió con cuidado para extraer las partes aprovechables, las enjuagó y las colocó cuidadosamente sobre una losa de piedra para que se secaran al sol. Incluso con ayuda mágica, el mero esfuerzo dejó a Silas dolorido y exhausto. Pasó una semana entera antes de que las materias primas se procesaran correctamente, y su espalda amenazaba con amotinarse. Afortunadamente no toda su cosecha fue tan repugnante. Además de las partes del animal, Silas había adquirido 4 macetas con plantas mágicas, 2 macetas de díctamo y 2 macetas de mandrágora común. Planeaba usar el díctamo para preparar un nuevo lote de pociones curativas. En cuanto a la mandrágora, Silas tenía planes más ambiciosos. Pretendía cultivarla hasta convertirla en la especie de mandrágora que se encuentra en el mundo mágico. Los 2 especímenes que había recolectado cerca de los límites del bosque viejo llevaban décadas creciendo sin ser molestados. Sus raíces ya se parecían vagamente a diminutas y nudosas figuras humanas, brazos, piernas e incluso un rostro rudimentario. Cada día, Silas infundía cuidadosamente magia en sus 4 plantas en maceta.
Las plantas de dítamo, vigorosas y receptivas, comenzaron a brillar con una sutil vitalidad. Las hojas se engrosaron, su aroma se agudizó y irradiaron energía curativa. Pero las mandrágoras no mostraron ningún cambio externo. Simplemente continuaron absorbiendo la magia de Silas, y en cantidades asombrosas. Silas no se desanimó. Al contrario, el hecho de que las plantas absorbieran magia significaba que tenían potencial. Y ahora que sus reservas mágicas casi se habían duplicado, ya no temía quedarse sin ellas. Una vez reunidos todos los ingredientes de la poción y con sus plantas progresando a buen ritmo, Silas no empezó a prepararla de inmediato. En cambio, organizó su inventario, empacó su carruaje con cuidado y se preparó para dejar atrás Bucklebury. Era hora de regresar a Hobbiton. Aunque no podía recordar la fecha exacta en la que la compañía de Thorin partiría hacia la montaña solitaria, sabía que el tiempo corría y que, si quería emprender ese viaje, no podía demorarse mucho más. Así, después de despedirse de un drogo de ojos llorosos y del siempre generoso Gorbadoc Brandígamo, Silas subió a su carro y se fue una vez más. Hobbiton lo recibió con la misma apacible belleza que recordaba. Jardines ordenados, senderos tranquilos y el aroma de pan fresco flotando a través de las ventanas abiertas. En Bolsón Cerrado, Bilbo acababa de terminar un copioso almuerzo y estaba recostado en una silla de madera junto a sus rosales, fumando tranquilamente su pipa. Su mirada vagaba por las ondulantes colinas mientras murmuraba con nostalgia: me pregunto dónde estará Silas ahora. La vida se había vuelto tranquila desde que Silas se fue, y aunque Bilbo encontraba consuelo en la calma, a menudo se sorprendía preocupándose. ¿Se habría metido Silas en problemas? ¿Debería haberle seguido la corriente? Justo cuando Bilbo sacudía la ceniza de su pipa y se giraba hacia la cocina para poner la tetera para el té, un crujido familiar resonó desde el callejón. Un carruaje. Bilbo entrecerró los ojos, curioso. El carro se acercó, la sonrisa del conductor se hizo más brillante y luego una figura saltó y saludó. «¿Cuánto tiempo sin verte, amigo?», gritó Silas con alegre picardía. «¿Me extrañaste?». «Silas», exclamó Bilbo, encantado, y se apresuró a avanzar, prácticamente abrazando la pierna del mago como un niño emocionado. «¿Cómo regresaste tan pronto?». «¿Qué? ¿Ya no soy bienvenido?», bromeó Silas. Bilbo le dio un manotazo en el brazo y sonrió. «No seas tonto. Siempre eres bienvenido aquí». Acompañó a Silas hacia la puerta. «Pasa, pasa, tengo bollitos en la rejilla y mermelada de frambuesa». Silas rió entre dientes, señalando el carro lleno de cosas detrás de él. «Me reúno contigo en un minuto. Primero tengo que descargar todo esto. Ah, y te traje algo especial. Una bolsa nueva de Longbottom Leaf». Los ojos de Bilbo se iluminaron. Aparte de su afición por el té de la tarde, pocas cosas lo deleitaban más que una buena pipa, y Longbottom Leaf era su tabaco favorito con diferencia. Al ver el saco, sonrió radiante y se dispuso a ayudar. Pero Silas lo despidió con un gesto amable. «No hace falta que muevas un dedo, amigo. Solo enséñame dónde poner las cosas». Dicho esto, chasqueó los dedos. Uno a uno, el contenido del carruaje flotó por los aires. Sacos, frascos, manojos de hierbas, y comenzó a deslizarse con precisión hacia Bolsón Cerrado. El saco de hoja de fondo largo voló directamente a los brazos de Bilbo. Bilbo parpadeó asombrado, sonriendo como un niño viendo fuegos artificiales. «Incluso después de tanto tiempo, tu magia todavía me asombra, Silas». Riendo, se apresuró a abrir la puerta y despejó un trastero para guardar las pertenencias de Silas. Pero a medida que la procesión mágica continuaba, Bilbo se quedó boquiabierto. Macetas con hierbas, raíz de margarita, artemisa y raíz de narciso, las entendía. Las 4 plantas en maceta también, aunque 2 de ellas parecían un poco siniestras. Pero lo que le dejó sin aliento fueron los frascos. Frascos llenos de babosas. Sanguijuelas. Orugas. Láminas de piel de serpiente curvadas como pergamino. Bilbo retrocedió levemente al verlos, sobre todo cuando una sanguijuela particularmente grande se retorció contra el cristal. Tragó saliva nerviosamente y preguntó: Silas, ¿qué planeas hacer con estas cosas? «Haz pociones», respondió Silas con naturalidad, como si fuera la respuesta más natural del mundo. «¿Pociones? ¿Con esto?». Los ojos de Bilbo se abrieron con incredulidad. «Claro», rió Silas. «Pronto lo entenderás». No dio más detalles. Ahora que estaba de vuelta en Hobbiton, su plan era simple: preparar tantas pociones como fuera posible antes de que comenzara la expedición hacia el este. No iba a dejar que lo pillaran desprevenido.
4. Una vez que todo estuvo ordenado y guardado, Silas sacó un pequeño cofre lleno de brillantes baratijas, joyas, broches, anillos y accesorios antiguos saqueados de los túmulos. Aunque estas reliquias eran innegablemente valiosas, a Silas no le interesaba conservar tesoros robados a los muertos. Su fría belleza lo inquietaba, y prefería verlas usadas por los vivos. Así que se volvió hacia Bilbo. Elige. Considéralo un agradecimiento por el té, la cama y por hacer que este lugar siempre se sienta como un hogar. Bilbo parpadeó al ver el contenido del cofre. Silas, esto es demasiado generoso. Pero con un poco de persuasión, finalmente eligió un broche con rubíes. Curiosamente, Drogo había elegido uno casi idéntico hacía poco. Más tarde, los dos amigos se sentaron en la cocina a tomar el té, bollitos calientes, crema cuajada y mermelada. Bilbo se lanzó a relatar con entusiasmo sus últimos pensamientos y pequeñas aventuras, mientras Silas escuchaba con una sonrisa de satisfacción. Fue durante esta conversación que Silas se enteró de que sus hazañas se habían convertido en la comidilla de la comarca. La noticia de su resistencia contra los Urns invasores en la Cuarde Oriental se había extendido como la pólvora. Los Brandígamo, en particular, se habían esforzado porque todos conocieran la historia, llegando incluso a bautizarlo con un título bastante embarazoso. Ahora te llaman talador de árboles. Anunció Bilbo con una sonrisa. Silas gimió. Oh, vamos, eso me hace parecer un leñador. Tos suena heroico, dijo Bilbo sin mucho convencimiento. Aunque refunfuñó, Silas no tuvo más remedio que aceptar el apodo. Los títulos eran como chismes en la comarca. Una vez arraigados, no había forma de desenterrarlos. Lo que Silas no sabía era que su nombre no solo era conocido en la comarca, sino también en Bree, fuera de la comarca. El pony pisador de Bree fue un lugar de descanso temporal para muchos comerciantes ambulantes, hobbits, aventureros, exploradores e incluso enanos. Por lo tanto, no fue de extrañar que su nombre se extendiera por toda la Tierra Media entre estas personas. Tras su delicioso té de la tarde, Silas no se puso a preparar pociones de inmediato. En cambio, con un movimiento de varita, invocó un desgastado libro encuadernado en cuero. El título grabado en oro en la portada decía: Guía para principiantes sobre la transformación. 6. En lugar de tomar el camino del este directo de Buclebury a Hobbiton, Silas había tomado un desvío panorámico por Nortgarting, parando en Ardbotle y Vindboleward. Tenía dos objetivos en mente: recoger provisiones y registrarse. Del bosque Vindbole recibió un ejemplar de Historia de la Magia, un curioso volumen más apropiado para entretenerse que para uso práctico. Pero fue su visita a Ardbotle la que le proporcionó el verdadero tesoro: la guía para principiantes de transformaciones, el mismo libro de texto que usaban los alumnos de primero y segundo año en Hogwarts. 5. Aunque Historia de la Magia relataba historias de magos legendarios y hechizos olvidados, fue la guía de transformaciones la que realmente entusiasmó a Silas. No solo incluía los fundamentos de la transformación, convirtiendo objetos cotidianos en algo diferente, sino que también contenía encantamientos prácticos, como Aguamenti para conjurar agua, Orquídea para invocar flores e incluso el hechizo de desaparición. A diferencia de los encantamientos, que se podían lanzar con fuerza de voluntad e intención concentrada, la transformación era mucho más delicada. Requería precisión, imaginación y dominio del control mágico. La dificultad aumentaba exponencialmente con la complejidad. Los fundamentos comenzaban con la transfiguración de objeto a objeto, por ejemplo, convertir una taza de té en un alfiletero o transformar seres vivos en objetos inanimados. En el nivel intermedio, implicaba animar objetos o alterar animales. La cumbre, por supuesto, era la transfiguración humana, que culminaba en la legendaria transformación en animago. 9. Para Silas, que ansiaba conocimiento mágico como un dragón ansia oro, incluso lo básico era emocionante. Con su varita en mano, comenzó a practicar de inmediato. Para su deleite, transformó con éxito una cerilla en una aguja de plata en su primer intento. Animado, progresó con objetos más grandes, aunque pronto descubrió que cuanto más grande era el objeto, más magia absorbía. Engorgio. Gritó, apuntando con su varita hacia la modesta cama de la habitación de invitados. Con un suave brillo, la pequeña cama de madera creció, extendiéndose hasta alcanzar una longitud lujosa, digna de un hombre adulto. Las sencillas sábanas se transformaron en lujosas fundas de terciopelo, y la almohada, forrada con ribete de seda, se infló hasta el doble de su tamaño. Silas sonrió satisfecho. Se acabaron los pies fríos en plena noche, murmuró. Se volvió hacia Bilbo, que estaba en la puerta con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta. ¿Quieres que también te cambie la cama?
Preguntó Silas con una sonrisa. Por supuesto. Exclamó Bilbo, asintiendo con entusiasmo. Eso fue brillante. Más mágico que cualquier cosa que haya visto. Los siguientes días en Hobbiton se dedicaron al estudio silencioso y a la práctica mágica. Con los fundamentos de la transformación bien dominados, Silas comenzó a prepararse para la siguiente gran tarea. Preparar pociones. Las pociones, como todo estudiante de Hogwarts sabía, eran un asunto completamente distinto. En palabras de uno de sus grandes maestros, el profesor Severus Snape, uno están aquí para aprender la sutil ciencia y el arte preciso de hacer pociones. Como aquí no hay varitas mágicas, a muchos les costará creer que esto sea magia. No espero que entiendas realmente la belleza del caldero que hierve suavemente con su vapor brillante, el delicado poder de los líquidos que se deslizan por las venas humanas para encantar los sentidos y atrapar la mente. Puedo enseñaros a embotellar la fama, a elaborar gloria e incluso a detener la muerte, si no sois tan tontos como los que suelo tener que enseñaros habitualmente. Silas no estaba seguro de si contaba entre los tontos a los que el profesor Snape se había dirigido con desprecio, pero sí entendía una cosa. Las pociones eran vitales. Si lograba dominar el sutil arte de preparar pociones, obtendría una poderosa herramienta para sobrevivir en el peligroso mundo de la Tierra Media. Después de todo, las pociones podían hacer lo que los hechizos ordinarios a menudo no podían. Podían curar heridas que de otro modo serían fatales, restaurar la fuerza en segundos o proporcionar una suerte repentina y asombrosa. Estaba la poción multijugos, que permitía asumir la forma de otro sin ser detectado por la magia. El Veritaserum, el suero de la verdad, podía hacer confesar incluso a los labios más obstinados. Felix Felicis inclinaba el destino a favor de uno, y el elixir de la vida, mencionado en susurros, desafiaba a la muerte misma. Pero había un problema. Muchos de estos ingredientes simplemente no existían en la Tierra Media. Para recrearlos, se necesitaría no solo creatividad, sino la habilidad de un verdadero maestro de pociones, algo muy superior al nivel actual de Silas. A decir verdad, ni siquiera era un principiante. El único libro que tenía, Pociones y borradores mágicos, abarcaba solo los brebajes más básicos. Por suerte, muchas de las recetas requerían ingredientes bastante comunes. Así que, para su primer intento, Silas eligió la más sencilla de todas. La poción cura forúnculos, un elixir básico clásico que se enseñaba a los alumnos de primer año en Hogwarts. En el almacén bajo bolsón cerrado, Silas preparó su espacio de trabajo. Colocó un caldero de plata sobre un pequeño soporte y lo precalentó con la suave llama azul de una lámpara de queroseno. Midió 6 colmillos de serpiente y los trituró hasta convertirlos en polvo fino con un mortero. Una vez que el caldero se calentó durante exactamente 1 minuto, añadió el polvo y removió, observando cómo se disolvía en la mezcla burbujeante. Con un movimiento de su varita, la llama se encendió y luego bajó, exactamente como se le había indicado. A continuación vinieron 4 babosas, añadidas enteras al brebaje humeante. Bilbo observaba desde la puerta, con la nariz arrugada pero los ojos abiertos por la fascinación. Mientras la mezcla burbujeaba, liberando un ligero aroma como a hongos quemados, Silas preparó el ingrediente final. 2 púas de puercoespín. Esperó a que la infusión se enfriara un poco, luego los echó y removió 5 veces en el sentido de las agujas del reloj con su varita, liberando un suave pulso de magia con cada remolino. El líquido brilló, cambió de color y finalmente se tornó de un azul intenso mientras un vapor rosado se elevaba de la superficie. Hecho, dijo Silas sonriendo. Conjuró un pequeño frasco de vidrio usando un simple hechizo de transformación y vertió la poción terminada dentro. Bilbo dio un paso adelante, parpadeando ante el brillante líquido azul. ¿Eso es todo? ¿De verdad hiciste una poción de verdad, con trozos de serpiente y babosas? Silas sonrió. En efecto. Es una poción para curar forúnculos. Dásela a quien tenga forúnculos. Se le curarán enseguida. Le entregó el frasco a Bilbo, quien lo aceptó como una reliquia sagrada, todavía mirándolo con incredulidad. La poción para forúnculos era una poción específica para tratarlos, con un único propósito. Silas solo la usó como práctica para su iniciación en pociones, así que se la dio a Bilbo sin dudarlo. Mientras Bilbo se marchaba, Silas volvió a prepararse, esta vez con un objetivo diferente. Tomó una vieja olla de hierro oxidada del cobertizo de Bilbo. Sus manos se movieron con rapidez, repitiendo los mismos pasos. Pero al llegar a la etapa final, añadir las púas de puercoespín, no apagó la llama como antes. En lugar de eso, arrojó las plumas directamente a la mezcla hirviendo.
Al instante, el líquido en la olla emitió vapores verdes de olor agrio, un silbido agudo y el líquido verde reaccionó violentamente, corroyendo rápidamente el fondo de la olla y salpicando por todas partes. Protegido. Silas estaba preparado. En cuanto arrojó las púas de puercoespín, creó una barrera protectora alrededor del caldero, protegiéndose a sí mismo y al banco de trabajo de las salpicaduras volátiles de la poción. Solo después de que la mezcla se calmó, conjuró un frasco de vidrio grueso y mágicamente vertió en él el líquido verde burbujeante, almacenando la sustancia corrosiva con facilidad. El caldero de hierro, sin embargo, era otra historia. Su superficie había sido corroída, fundida en una ruina retorcida y ennegrecida. Ningún encantamiento reparador podría arreglar eso. Pero en lugar de desanimarse, Silas sonrió. El libro de pociones y borradores mágicos advertía claramente: nunca añadir púas de puercoespín a una poción curativa para forúnculos mientras la llama esté encendida. Hacerlo provocaría una reacción química desastrosa, tan potente que podría corroer el metal sólido. Y Silas lo había hecho a propósito. Esta poción fallida no curaba los furúnculos, pero se había convertido en algo aún más valioso. Un lodo verde ácido, más poderoso que cualquier ácido mugle. Un solo vial podía quemar hierro, hueso o incluso las cerraduras más resistentes forjadas por los goblins. En las manos adecuadas, o en las incorrectas, era un arma mucho más letal que un simple hechizo. Bilbo, que había estado observando en silencio todo el experimento, miró con los ojos muy abiertos el frasco brillante desde una distancia segura. Eso no es algo que planees beber, ¿verdad?, preguntó nervioso, acercándose a la puerta. Silas se rió entre dientes. Claro que no. Este es para emergencias. Dicho esto, selló cuidadosamente el frasco, inscribió una runa de precaución y lo dejó flotando en una caja de seguridad reforzada. A continuación, Silas centró su atención en un proyecto más ambicioso. La solución de reducción. Un clásico entre brujas y magos, la solución reductora hacía que los seres vivos se encogieran rápidamente, a veces hasta el tamaño de una nuez. Era útil para burlar a los guardias, transportar ganado o incluso escapar de situaciones difíciles. Por otro lado, también era notoriamente utilizada por ladrones que se encogían para burlar las protecciones mágicas y colarse en bóvedas o mansiones. Los ingredientes de la solución reductora eran variados pero familiares. Higo marchito, raíces de margarita, orugas secas, ajenjo, sanguijuelas, vasos de rata y, lo más importante, esencia de hierba escorbuto. Silas ya había preparado la mayoría de ellos, pero la esencia tenía que ser hecha fresca. Cortó las hojas de hierba escorbuto, las machacó en un mortero de piedra y transfirió la mezcla a su caldero de plata. Con un movimiento de varita, ajustó el fuego mientras removía constantemente, asegurándose de que el extracto se destilara correctamente. Un vapor constante se elevaba de la infusión, llenando la despensa con un penetrante aroma terroso. Una vez que la reacción alcanzó su punto máximo, murmuró Finite Incantatem y observó cómo el líquido se separaba con precisión de la pulpa gastada. El residuo pálido en el fondo, suave y blanco plateado, era justo lo que necesitaba. Esencia concentrada de hierba de escorbuto. Una vez hecho esto, Silas comenzó oficialmente a preparar la poción reductora. La poción encogedora era una materia estándar de segundo año en Hogwarts, pero mucho más compleja que la poción para curar forúnculos. Fue necesaria la adición precisa de higuera marchita, raíces de margarita, orugas, ajenjo, sanguijuelas, vasos de rata y esencia de hierba escorbuto, todo en cantidades específicas y en intervalos cuidadosamente cronometrados. El proceso era meticuloso. Prepararlas llevaba mucho más tiempo que las pociones más sencillas y exigía mucha más concentración. Silas comenzó preparando el higo marchito, exprimiendo su jugo, conservando la cáscara y la pulpa. Añadió el jugo a un caldero de plata y lo dejó hervir a fuego lento durante 20 minutos. A continuación, le añadieron las raíces de margarita y las orugas. Al añadirlas, la poción se oscureció hasta adquirir un color verde espeso y empezó a hervir. Silas continuó cocinándola a fuego lento hasta que su volumen se redujo a la mitad. Luego, apagó el fuego y la dejó enfriar durante 30 minutos. Cuando se acabó el tiempo, pasó al siguiente paso. 24 gotas de infusión de ajenjo, añadidas una a una. Tras cada gota, removió con su varita, alternando las direcciones. Antes de añadir la última gota, removió vigorosamente hasta que se formó una capa de espuma en la superficie. La poción burbujeante ahora tenía que reposar. Se necesitarían 24 horas para que la espuma desapareciera y la mezcla se asentara antes de poder comenzar los siguientes pasos.
La noche siguiente, exactamente 24 horas después, Silas reanudó el proceso. Recalentó la poción suavemente y añadió jugo de sanguijuela recién preparado, removiendo constante y cuidadosamente a medida que la poción empezaba a aclararse. Cuando alcanzó un tono verde pálido, añadió los dos últimos ingredientes: vaso de rata y esencia de hierba de escorbuto. 3. Esta vez, el caldero requirió fuego alto, 2 horas completas de ebullición. Con el paso del tiempo, la mezcla se espesó hasta convertirse en un líquido brillante y almibarado de un verde brillante. Silas se inclinó, examinando la textura y el color, y luego echó un vistazo al libro de pociones que tenía a su lado. Esto parece correcto, murmuró, aunque en su voz permanecía un destello de duda. Pero solo había una manera de saberlo. Extrayendo una gota de la espesa poción con un gotero, la exprimió sobre una zanahoria y salió con ella en la mano. Bilbo, siempre curioso y siempre desconfiado, lo siguió de cerca. En el jardín de Bolsón Cerrado les esperaba una imagen familiar. Un pony de aspecto bastante tonto mordisqueando trébol silvestre. «Oye, pequeño Brownie», gritó Silas, agitando la zanahoria como si fuera una bandera. 3. El pony, cariñosamente llamado Pequeño Brownie por su abundante pelaje castaño, se animó de inmediato. Regalo del jefe de la familia Tuk durante los viajes de Silas por Tukbank, había sido más un compañero que una montura. Desde su regreso a Hobbiton, Bilbo había sido quien cuidaba diligentemente de la criatura, incluso construyéndole un establo modesto pero acogedor en la parte trasera. Al oír el llamado de Silas, el pony movió las orejas. Al ver la zanahoria, sus ojos brillaron de anticipación. Trotó hacia ella, meneando la cola, y mordió con entusiasmo la golosina que le ofrecía. Bilbo jadeó y miró entre Silas y el pony, escandalizado. «Silas. ¿Estás probando pociones en el pobre pony?» Silas se frotó la nuca tímidamente. «Solo somos 3 aquí. Pensé que era el mejor candidato. No querrás que lo intente contigo, ¿verdad?» Bilbo le lanzó una mirada que podría haber marchitado la hiedra. Pero los ojos de Silas permanecieron fijos en el pony. En solo 2 segundos, los efectos comenzaron. Se oyó un relincho sobresaltado. Relincho. Relincho. Ante sus ojos, el pequeño Brownie comenzó a encogerse, con las piernas temblorosas y los ojos abiertos por el pánico mientras su entorno parecía cada vez más grande. Desde la perspectiva de Silas y Bilbo, la transformación fue simplemente mágica. El pony, pequeño Brownie, se encogía ante sus ojos. Sus robustas patas, su cola espesa y su suave hocico se comprimían hasta no ser más grande que una taza de té. Al final, parecía una figura artesanal que había cobrado vida, con cola y orejas que se movían. Silas recogió con cuidado a la pequeña criatura en la palma de su mano. El pequeño Brownie agitaba sus diminutas patas en el aire, resoplando confundido. Silas lo examinó con fascinación. Parece que la poción funcionó a la perfección. Solo una gota lo dejó así de pequeño. Me pregunto si unas gotas más lo convertirían en un ratón. 5. Bilbo miró al pony, completamente atónito. Aunque había visto a Silas realizar mucha magia increíble, esto era algo completamente distinto. Al ver a Bilbo paralizado, Silas rió entre dientes y le entregó a Brownie. «Mira, compruébalo tú mismo». Bilbo ahuecó con cuidado el pony miniatura entre sus manos, sintiendo su calor y peso. Lo golpeó la comprensión. Esto era real. Abrió la boca, pero tardó un instante en pronunciar las palabras. «¿Ese Silas, se quedará así para siempre?» Silas negó con la cabeza con una sonrisa. «Claro que no. En cuanto se le pase el efecto de la poción, volverá a la normalidad. Solo asegúrate de que esté en el suelo cuando eso suceda, a menos que quieras acabar aplastado como un panqueque». Alarmado, Bilbo se arrodilló rápidamente y depositó a Brownie en la hierba. Amaba mucho a la criatura, pero la idea de ser aplastado accidentalmente por ella no le atraía. Efectivamente, unos 15 minutos después, el pequeño Brownie comenzó a temblar y a brillar débilmente. Luego, en una suave ráfaga de inversión mágica, se volvió a expandir con un suave estallido y volvió a su tamaño original. Después de confirmar que la poción encogedora funcionó perfectamente, Silas regresó al interior, satisfecho, y embotelló cuidadosamente un frasco lleno de líquido verde intenso. La poción encogedora era más que una novedad. Tenía usos prácticos tanto en combate como en huida. Podía neutralizar a grandes bestias reduciéndolas a criaturas de bolsillo, o permitir a un mago encogerse y esconderse donde ningún enemigo pudiera seguirlo. Animado por el éxito, Silas continuó durante los días siguientes, probando otras pociones básicas. Sus esfuerzos dieron frutos. Preparó una poción del olvido, una poción calmante suave y una poción para dormir, todas con un nivel de manual.
También centró su atención en sus plantas de díptamo, que finalmente habían madurado. Utilizando los 2 ejemplares más sanos, los destiló para obtener un lote de elixir de díptamo. Sin embargo, las 2 macetas con mandrágoras, plantadas con la esperanza de que se convirtieran en mandrágoras adultas, permanecieron obstinadamente inmutables. Silas las infundía a diario con magia, que las raíces absorbían con avidez. Sin embargo, las plantas no mostraban señales visibles de transformación. Aunque albergaba dudas, no era de los que abandonaban un experimento mágico a medias. Continuó con el ritual diario de riego, decidido a ver en qué se convertirían con el tiempo aquellas extrañas y antiguas plantas. Pasó el tiempo. El invierno dio paso a la primavera temprana en la comarca, y había transcurrido casi un año desde que Silas cruzó por primera vez la Tierra Media. Una mañana, mientras estudiaba un grueso ejemplar encuadernado en cuero de maldiciones y contramaldiciones, llamaron suavemente a su puerta. Bilbo se quedó en el umbral, visiblemente inquieto. Silas levantó la vista del libro, parpadeando. «¿Bilbo? ¿Pasa algo?» Bilbo dudó, frotándose las manos con nerviosismo. «Silas, creo que Bolsón Cerrado está embrujado». «¿Uno embrujado?» Silas levantó una ceja, preguntándose si su amigo estaba bromeando, pero Bilbo parecía completamente serio. «Sé cómo suena», dijo bajando la voz, «pero he estado trabajando en el jardín estos últimos días y no dejo de oír llantos. Como el llanto de un bebé. Suave, pero extraño, y viene del patio». Silas se detuvo, pensativo. ¿El llanto de un bebé? Un recuerdo encajó en su mente. Se levantó bruscamente, cerró el libro y pasó junto a Bilbo hacia el jardín. Bilbo lo siguió, lleno de curiosidad y no poca cantidad de miedo. Silas se dirigió directamente a las 2 macetas de mandrágora. Hasta entonces, no les había dedicado más que un vistazo, solo hojas extra, o eso parecía. Pero agachándose junto a ellas, sacó su varita y separó la tierra con cuidado. Lo que descubrió hizo que sus ojos se abrieran de alegría. Las raíces debajo de las plantas solanáceas se habían vuelto gruesas y nudosas, y ahora tenían una forma humanoide, como la forma de un bebé grotesco, completo con extremidades, dedos e incluso una cara rudimentaria. Las mandrágoras poseen un valor medicinal extraordinario. Son poderosos reconstituyentes, capaces de revertir transformaciones y eliminar maldiciones, y sirven como ingredientes vitales en muchas pociones de alto nivel. Incluso en el mundo mágico, se consideran raras y preciadas, y requieren condiciones mágicas precisas y un cuidado minucioso para su crecimiento. Silas casi había perdido la esperanza. A pesar de sus esfuerzos diarios, la planta no había mostrado señales de evolución mágica. Pero ahora, contra todo pronóstico, la transformación había ocurrido, justo delante de sus narices. Sin embargo, su alegría duró poco. En cuanto arrancó la mandrágora del suelo, ésta empezó a agitarse salvajemente. Sus extremidades rechonchas se agitaron, su rostro se contorsionó de furia, y entonces gritó. El sonido fue estridente y penetrante, como una daga en la cabeza. Silas se tambaleó, agarrándose la cabeza mientras un dolor abrasador le recorrió el cráneo. El jardín dio vueltas a su alrededor. Se le doblaron las rodillas y se le nubló la vista. ¡Oh, no! Olvidé el grito de la mandrágora. 3 apretó los dientes, apenas aguantando. Con lo que le quedaba de concentración, levantó su varita y gritó: «Petrificus totalus». La mandrágora se congeló instantáneamente, con la boca aún abierta en un grito silencioso. «Uf», exhaló Silas, secándose el sudor de la frente, solo para oír un golpe detrás de él. Él se giró. Bilbo yacía de espaldas en el camino del jardín, con los ojos en blanco, completamente inconsciente. Una Silas gimió. «Oh, Bilbo». Rápidamente volvió a enterrar la mandrágora en su maceta, cubriéndola con tierra para amortiguar cualquier resto de magia. Luego corrió al lado de Bilbo, le tomó el pulso, afortunadamente estable, y lo llevó de vuelta al interior. Los gritos de mandrágora son notoriamente peligrosos, pero este aún estaba en sus inicios. El grito de una mandrágora adulta podía matar al instante. Este solo le causó pérdida del conocimiento y un fuerte dolor de cabeza. 2 horas después, Bilbo empezó a despertarse. Parpadeó mirando al techo y se incorporó lentamente, haciendo una mueca. «Ay, ¿qué me ha pasado?» «Toma. Bebe esto», dijo Silas, ofreciéndole una taza humeante de poción calmante. Bilbo lo tomó sin protestar. Hacía tiempo que había aprendido que las pociones de Silas, aunque tenían sabores extraños, hacían maravillas. Uf. Bilbo hizo una mueca. «Sabe a col quemada y a botas viejas uno, pero te sientes mejor, ¿verdad?», preguntó Silas con una sonrisa tímida.
Bilbo parpadeó de nuevo y se frotó la sien. Sí, la verdad es que, mucho mejor. ¿Pero qué demonios era esa cosa? La raíz parecía una persona. Y el grito me dejó inconsciente. Silas parecía genuinamente arrepentido. Esa era una mandrágora. Una planta mágica. Llevo meses intentando cultivar una de belladona. No esperaba que ya se hubiera transformado. Creo que el llanto que oíste estos últimos días era de la mandrágora, no de fantasmas. Lo siento, no te advertí. Debería haber tenido más cuidado. Pero Bilbo, el hobbit siempre bondadoso, simplemente lo despidió con un gesto. No hay necesidad de quejarse. He tenido peores cenas de Sacovilla y Bolsón. Sin embargo, Bilbo seguía inquieto. El recuerdo del grito de la mandrágora persistía como un fantasma en su mente. Silas, preguntó con cautela, ¿volverá a llorar así la mandrágora? Silas negó con la cabeza y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes. Las mandrágoras prefieren estar enterradas en la tierra cuando son jóvenes. No hacen ningún ruido a menos que las saquen, y aún así, solo si las molestan. Mientras se las deje en paz, duermen tranquilamente. Hizo una pausa pensativa. El llanto que oíste estos últimos días probablemente era señal de que necesitaban ser trasplantadas. Según la herbología mágica, las mandrágoras deben trasplantarse a tierra fresca en las etapas clave de su crecimiento. Las he estado regando con magia regularmente, pero debo haber olvidado cambiarles la tierra. Trasplantar era esencial. Ahora que las mandrágoras se habían transformado por completo, necesitaban tierra rica y nutritiva para seguir creciendo adecuadamente. En el mundo mágico, los expertos herbolarios solían utilizar abono de estiércol de dragón para alimentar a las mandrágoras, rico en nutrientes y mágicamente potente. Pero esto era la Tierra Media. Aunque había un dragón escondido en la montaña solitaria, Silas no iba a visitar a Smaug solo por abono. 4 en cambio, se conformó con lo mejor que podía hacer. Estiércol animal común y corriente. El proceso era desagradable. Haciendo una mueca, Silas lanzó Petrificus Totalus sobre cada mandrágora para mantenerlas quietas, luego las levantó con cuidado de sus macetas, reemplazó la tierra con una mezcla de abono que él mismo había preparado y las volvió a plantar. Cuando terminó, el hedor se aferró a él como una segunda capa. Y lo peor es que sabía que no sería la última vez. Aún así, le reconfortaba pensar que, una vez que las mandrágoras maduraran, serían invaluables. No solo podría preparar poderosas pociones restauradoras, sino que por fin tendría los medios para fabricar los muñecos vudú encantados. Así que, a pesar del hedor y del esfuerzo, aguantó. Pasaron los días y las mandrágoras se acomodaron tranquilamente en sus nuevos hogares, sin ser molestadas y creciendo constantemente. Entonces, una hermosa mañana de primavera, justo cuando el aroma de la tierra recién removida y de las flores florecientes llenaba el aire en Hobbiton, otro mago llegó a la comarca. 4. El mago vestía una túnica gris desgastada por el viaje, un bastón de madera de parra retorcida en una mano y una pipa de boquilla larga en la otra. Con pasos silenciosos y pausados, se dirigió por el sendero familiar hacia Hobbiton. Pero en lugar de ir directamente a su destino, el viejo mago se desvió del camino y se agachó bajo los aleros de la posada del dragón verde. La posada, construida con proporciones hobbits, no era el lugar más cómodo para alguien de su estatura. Tuvo que agacharse al entrar, rozando las vigas de madera con su alta figura. Una vez dentro, se dirigió a la barra y gritó con voz cálida pero grave: «¿Una pinta de cerveza, por favor?». Con un profundo suspiro, se acomodó con cuidado en uno de los taburetes del tamaño de un hobbit, estirando la espalda con el aire de un hombre que ha caminado muchos kilómetros. De inmediato, la habitación quedó en silencio. Todos los hobbits de la posada se giraron para mirar. Unos ojitos observaron con curiosidad la figura alta, de sombrero puntiagudo y rostro curtido. Un instante después, lo reconocieron. El posadero, un hombre barrigón, de mejillas sonrosadas y ojos alegres, parpadeó y luego esbozó una sonrisa de alegría. «Gandalf. Dios mío. ¿De verdad eres tú? ¿Cuándo te colaste en la comarca?». Gandalf sonrió bajo su barba. «Hola, señor Boffin. Solo estoy de paso. Pensé en descansar y ver cómo van las cosas en Hobbiton». «Bueno, siempre eres bienvenido». Boffin sonrió radiante mientras se servía una pinta. «Invita a la casa, por supuesto». «¿Cuánto ha pasado? ¿Más de una década desde tu última visita?». «Muchas gracias», dijo Gandalf, aceptando la taza y tomando un sorbo. «Sí, ha pasado mucho tiempo. He estado vagando por el este estos últimos años». El posadero se inclinó y su voz se convirtió en un susurro conspirador.
Bueno, ya no eres el único mago por aquí. Gandalf levantó una ceja. ¿Ah? Sí, dijo Boffin asintiendo. Otro mago llegó hace poco. No como tú, sin embargo, es joven, y me atrevería a decir que apenas se ha quitado la túnica. Se aloja aquí abajo, con el viejo Bilbo Bolsón de Bolsón Cerrado. ¿En serio? El tono de Gandalf era ligero, pero una chispa de curiosidad brilló en sus ojos. ¿Qué puedes contarme sobre él? Ante eso, el posadero se iluminó como una linterna. Se llama Silas. Viene de un lugar lejano. Lleva viviendo aquí casi un año, y déjame decirte que las historias son infinitas. Algunos dicen que es un sanador, otros que es un mago de los setos. Pero una vez viajó a los confines del bosque viejo y ayudó a repeler una invasión de árboles malditos. Ahora la gente de allí lo llama el talador de árboles, ¿te lo puedes creer? Mientras Boffin parloteaba, Gandalf escuchaba con educado interés, mientras sus pensamientos ya se desvanecían. El humo salía en volutas de su pipa mientras miraba pensativo hacia la chimenea. ¿Un joven mago, en la comarca? No era poca cosa. Mientras tanto, en Bolsón Cerrado, Silas tenía las manos ocupadas. Durante la última semana, las mandrágoras se habían vuelto inquietas. Una incluso intentó escapar, escabulléndose de su maceta durante la noche y arrastrándose lenta y decididamente por el patio. Afortunadamente, Silas lo atrapó justo a tiempo. Salió corriendo para ver la mandrágora a medio salir de su maceta, con sus ramas retorciéndose en obstinada rebeldía. Con un rápido movimiento de varita, lanzó el Petrificus Totalus, congelando la hierba rebelde en su sitio. Si hubiera escapado y madurado en estado salvaje, sus gritos podrían haber resultado mortales para un ovid desprevenido. Para evitar que las mandrágoras intentaran escapar de nuevo, Silas conjuró un pequeño invernadero de cristal justo detrás de Bolsón Cerrado. Cumplía una doble función. Proporcionar un ambiente cálido y regulado para las plantas mágicas y evitar que se escabulleran hacia el campo, donde sus gritos podrían representar un peligro. A medida que las mandrágoras se acercaban a la madurez, su gemido se hacía cada vez más potente. Incluso un tirón accidental a una hoja podía resultar en un chillido penetrante, tan fuerte como para dejar inconsciente a un hombre adulto. Entonces, Silas colocó capas de encantamientos protectores sobre el invernadero y agregó una serie de cúpulas de vidrio insonorizadas alrededor de cada maceta, amortiguando el ruido tanto como fuera mágicamente posible. Y como una ola de frío fuera de temporada había azotado la comarca esa semana, Silas había ido un paso más allá. Envolvió las ollas de mandrágora en calcetines tejidos a mano y pequeñas y cómodas bufandas, ambas confeccionadas durante la noche por Bilbo, que había empezado a tratar a las mandrágoras como niños descarriados. Esa tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana de la cocina, Silas y Bilbo disfrutaban tranquilamente del té de la tarde. Bilbo estaba a medio comer una galleta de limón, y Silas a medio beber un sorbo particularmente satisfactorio de té de ortiga especiada, cuando llamaron a la puerta redonda de Bolsón Cerrado. Intercambiaron miradas curiosas. ¿Esperas a alguien?, preguntó Silas. Bilbo meneó la cabeza, se sacudió las migas del chaleco y se dirigió a la puerta. En cuanto la abrió, se detuvo en seco, parpadeando ante la imponente figura que tenía delante. El hobbit tuvo que retroceder y estirar el cuello para ver el rostro del visitante. De pie en el umbral había una figura alta con una capa gris desgastada, un largo bastón de madera de parra en una mano y un brillo familiar en sus ojos. Gandalf, exclamó Bilbo sorprendido. ¿Qué te trae de vuelta a Hobbiton? Apoyándose ligeramente en su bastón, el mago sonrió bajo su barba. Hola, Bilbo. Estaba de paso y pensé en pasarme a descansar. ¿Te estoy molestando? Para nada. Siempre eres bienvenido en Bolsón Cerrado, dijo Bilbo con cariño. Has llegado en el momento justo, estamos en plena hora del té. ¡Ah, qué suerte!, se rió Gandalf. Se agachó para pasar por la puerta redondeada con facilidad y le entregó a Bilbo su sombrero puntiagudo y su bastón antes de entrar en el familiar y acogedor calor de Bolsón Cerrado. Silas ya se había levantado de su asiento en la sala de estar, y sus ojos se encontraron con los de Gandalf en cuanto el mago entró. Había un brillo curioso en la mirada de Gandalf, en parte reconocimiento, en parte diversión. Parece que no soy el único invitado hoy, dijo Gandalf, sonriendo mientras sus ojos se posaban en Silas. Silas se levantó y se acercó al visitante, ofreciéndole una respetuosa reverencia. Es un honor conocerte, Gandalf. Soy Silas. He oído muchas historias sobre tu sabiduría y tus viajes. Gandalf lo observó con un brillo curioso.
El cabello y los ojos oscuros del joven mago le daban un aire misterioso, pero fue su túnica lo que realmente captó la atención del anciano mago. Su mirada se detuvo en la prenda finamente tejida, negra como el ala de un cuervo, con hilos plateados que brillaban tenuemente a la luz del fuego. Ah, murmuró Gandalf, con el rostro iluminado por una leve sorpresa. Esa túnica. Lleva la bendición de Valla de Oro, la hija del río del bosque viejo. ¿La conoces? Silas sonrió, comprendiendo el reconocimiento tácito de Gandalf. Sí. Pasé un tiempo con Tom y Valla de Oro hace poco. Tuvieron la amabilidad de hospedarme. Son almas muy bondadosas. Aprendí mucho en su casa. Gandalf arqueó las cejas levemente, su respeto por el joven claramente se profundizaba. Pocos eran bienvenidos en la casa de Tom Bombadil, y aún menos se marchaban con regalos como una túnica tejida por la propia Valla de Oro. Ese tipo de hospitalidad era poco común y nunca se daba a la ligera. Bueno, gorjeó Bilbo desde el hogar, no nos quedemos parados. Ven, siéntate. Llegamos justo a tiempo para el té. Los tres se sentaron alrededor de la mesa baja junto al fuego. El vapor se elevaba de las tazas de té, y el dulce aroma de galletas de miel y tartas de bayas llenaba el acogedor ambiente. Bilbo pasó una bandeja mientras preguntaba. Entonces, Gandalf, ¿a dónde te han llevado tus viajes estos últimos años? Hace bastante tiempo que no visitas la comarca. Tomando un sorbo de té, Gandalf se recostó con un suspiro pensativo. He estado vagando por el este. Pasé un tiempo entre los elfos de Rivendell, vagué por los yermos del norte durante un tiempo y, más recientemente, me quedé en las montañas nubladas antes de regresar finalmente a través de Eriador. Los ojos de Bilbo se iluminaron de asombro. Los elfos. ¿Son realmente tan hermosos como dicen las historias? Gandalf rió entre dientes, y las arrugas en las comisuras de sus ojos se hicieron más profundas. Su belleza es indescriptible, querido Bilbo. Es algo que debes ver para comprenderlo de verdad. 9 Bilbo suspiró con nostalgia y negó con la cabeza. Me temo que la aventura no es para mí. Demasiadas comidas salteadas. Desayuno, segundo desayuno, 11, almuerzo, merienda, comida y cena. Me moriría de hambre antes de irme de la comarca. Una la risa resonó suavemente entre ellos. Entonces Gandalf dirigió su atención a Silas. ¿Y tú, joven mago, de dónde vienes? Tus rasgos evocan el lejano oriente, pero tu presencia se siente distante, incluso de las tierras que conozco. 7 Silas hizo una pausa y luego respondió con sinceridad. No soy del este. Vengo de muy lejos. Es mi primera vez en la Tierra Media. La expresión de Gandalf se tornó pensativa, olvidando por un momento la pipa que sostenía. Su mirada penetrante estudió a Silas con mayor profundidad, no con sospecha, sino con asombro. No había engaño en la voz del chico. Y, sin embargo, si Silas había venido de fuera de la Tierra Media, entonces. Para Gandalf, Silas, que afirmaba haber venido de más allá de la Tierra Media, estaba envuelto en misterio. Cuando el mago gris intentó vislumbrar la verdad de su alma, su visión quedó velada por un poder desconocido, como la niebla que nubla un espejo. No pudo atravesarlo para discernir la esencia del niño. Aún más sorprendente fue la sutil presencia divina que sintió dentro de él, una bendición sagrada que solo podía provenir del propio Ilúvatar. Esta revelación conmocionó profundamente a Gandalf. Como uno de los 5 Istari, emisarios enviados por los Valar para ayudar a la Tierra Media en sus momentos de necesidad, Gandalf sabía con certeza que nadie más había sido comisionado bajo su guía. Y, sin embargo, allí estaba Silas, un extraño bendecido por el único. Podría ser que el padre de todo, que moraba en los salones intemporales más allá de Arda, hubiera intervenido directamente. ¿Podría ser este niño un mensajero de Ilúvatar? Silas, mientras tanto, se estremeció bajo la mirada firme e introspectiva de Gandalf. Parecía como si el viejo mago pudiera ver a través de él. Con una sonrisa nerviosa, preguntó, «Gandalf, ¿pasa algo? Me miras como si me hubieran salido astas». Saliendo de sus pensamientos, Gandalf parpadeó y suavizó su expresión. En absoluto, respondió con calidez, lanzando una rápida mirada a Bilbo junto a ellos. Dime, mago Silas, ¿estás aquí en la Tierra Media en una misión? A Silas le dio un vuelco el corazón. ¿Se enteró del sistema? Se preguntó. El sudor le punzaba la nuca. Mantuvo un tono despreocupado. No sé muy bien a qué te refieres, la verdad. Para su sorpresa, Gandalf le dedicó una sonrisa cómplice y simplemente asintió, como si compartieran un entendimiento tácito. Si alguna vez necesitas ayuda, joven mago, dijo amablemente el peregrino gris, solo tienes que buscarme.
Ah, gracias, murmuró Silas, confundido pero aliviado. Así que no se enteró del sistema después de todo. Sin embargo, la repentina calidez de Gandalf y el cambio de tono hicieron que Silas tuviera una ligera sospecha. No me digas, ¿cree que soy uno de ellos? Sintiéndose culpable, decidió no insistir en el tema. ¿Y tú, Gandalf? Preguntó rápidamente. Dijiste que venías del este. ¿Tienes alguna misión? Creyendo ahora que Silas era su pariente en cuanto a intenciones, Gandalf no dudó. En efecto, dijo con gravedad. La oscuridad se agita de nuevo en el este. En la fortaleza de Dol Guldur, me encontré con un alma atormentada, un enano de sangre real. Antes de morir, me confió un mensaje y una reliquia para entregársela a su hijo. Silas arqueó las cejas. ¿Un rey enano? Gandalf asintió. Se llamaba Thrain II, heredero del linaje de Durin. Hace más de un siglo, el dragón Smaug descendió sobre Erebor y asoló el reino bajo la montaña. El pueblo de Thrain fue obligado a exiliarse. Reacio a abandonar su patria, viajó en secreto hacia la montaña solitaria, pero fue capturado por orcos cerca del bosque negro y llevado a Dol Guldur. Allí fue torturado y encarcelado a la sombra de un poder oscuro. Mientras Gandalf hablaba, su voz se volvió sombría y el fuego crepitó suavemente en el hogar detrás de ellos. Lo encontré, dijo el mago, pero ya era demasiado tarde. Mientras Gandalf relataba el trágico destino de Thrain, su expresión se volvió solemne. Silas escuchó en silencio pensativo. Entonces, el viaje actual de Gandalf debe ser para entregar las reliquias de Thrain a Thorin, iniciando así la búsqueda para recuperar Erebor. Eso solo podía significar una cosa. La expedición a la montaña solitaria se acercaba. Silas no pudo evitar mirar a Bilbo, que estaba sentado a su lado, mordisqueando felizmente una galleta, sin saber que estaba destinado a convertirse en la figura central de esa misma aventura. Y a juzgar por la visita deliberada de Gandalf a Bolsón Cerrado, estaba claro como el agua. Bilbo ya había sido elegido. Con la legendaria astucia de Gandalf, había pocas esperanzas de que el pobre Hobbit pudiera escapar de esa situación. Aunque Silas sintió una punzada de compasión, no tenía intención de interferir. Esta búsqueda no era solo una oportunidad para que Bilbo traspasara las fronteras de la comarca, sino también la clave de la historia más importante. El anillo único, ahora enterrado en las profundidades de las montañas nubladas y aún en las garras de Gollum, no podía encontrarse solo por la fuerza ni con previsión. Incluso con la ayuda del sistema, Silas sabía que no podía garantizar su descubrimiento. Solo Bilbo, el destinado a tropezar con él, podría poner ese futuro en movimiento. Después del té, Bilbo y Gandalf encendieron sus pipas, llenando el salón con ricas volutas de hoja de Longbottom. Los dos viejos fumadores rieron e intercambiaron historias, mientras sus siluetas danzaban en la nube de humo perfumado. Silas, que no estaba acostumbrado a nubes tan espesas, se disculpó cortésmente y se escabulló para ver cómo estaban sus mandrágoras. Al oír hablar de estas plantas mágicas de parte de Bilbo, Gandalf sintió curiosidad y lo acompañó al invernadero. Al llegar a la modesta estructura de cristal junto a Bolsón Cerrado, Gandalf se detuvo, con los ojos brillantes de asombro. Una maravillosa transformación, comentó, pasando la mano por la lisa superficie. Has transformado la esencia misma de la materia. Pocos en Arda poseen semejante don. La magia de Gandalf se inclinaba hacia la ilusión y la pirotecnia, pero esto era diferente. La transfiguración a esta escala podía manipular la realidad misma. En su larga memoria, incluso entre los Maiar y los Valar, pocos habían ejercido un poder tan transformador. Y sin embargo, allí estaba, en manos de un joven mago envuelto en misterio. Este poder, debe ser un don del único mismo, pensó Gandalf con gravedad. Ni siquiera los Valar pueden hacer tales cosas sin que se les pida. Dentro del invernadero, Silas se movía con precisión. Primero examinó las macetas para asegurarse de que las mandrágoras no se hubieran movido. Ya casi maduras, sus gritos podían ser peligrosamente potentes. Solo después de lanzar dos rápidos hechizos de Petrificus Totalus se atrevió a quitar las cubiertas de cristal. Aún no había dominado un encantamiento silenciador o un hechizo para amortiguar los oídos que pudieran soportar el grito de una mandrágora, por lo que este seguía siendo el método más seguro. Gandalf observó con silencioso asombro cómo Silas revelaba las raíces pálidas, de aspecto humano. Las extremidades de las mandrágoras eran inconfundibles, sus rostros expresivos, casi realistas. Con el permiso de Silas, sacó con cuidado una de su maceta y la observó. Hay una vitalidad profunda aquí, murmuró Gandalf. La magia fluye por ella como la savia en primavera.
Si no me hubieran dicho lo contrario, habría pensado que se trata de una nueva rama de los Ents. Tos se rió entre dientes mientras Silas vistió la mandrágora con un pequeño traje de lana y la colocó cuidadosamente en tierra fresca y enriquecida. Tu afinidad con la flora me recuerda a un viejo amigo, Radagast el Pardo. Vive en el bosque verde, rodeado de pájaros, bestias y todo tipo de plantas. Un Radagast el Pardo, sí, Silas lo conocía. Un mago enviado por los Valar, Radagast era famoso no por sus consejos ni por su combate, sino por su silenciosa devoción a la naturaleza. Mientras Gandalf viajaba por la Tierra Media organizando resistencia contra la sombra, Radagast se retiró a los bosques, buscando la compañía de aves, bestias y seres en crecimiento. Aunque algunos interpretaron su aislamiento como un descuido del deber, no fue la malicia, sino el amor, lo que lo guió. Al finalizar la Guerra del Anillo, los demás magos fueron llamados de vuelta a Valinor, cruzando el mar. Radagast no fue convocado, aunque tal vez para él aquello no fue un castigo. Para un corazón tan profundamente arraigado en la belleza salvaje de la Tierra Media, los bosques y los campos eran su hogar. Vivir entre el canto de los pájaros y el susurro de las hojas quizás haya sido la mayor recompensa. Tras terminar con las mandrágoras, Silas y Gandalf regresaron a Bolsón Cerrado, donde la cálida luz de la linterna se derramaba por la ventana de la cocina. Bilbo ya estaba ajetreado, preparando la cena para los tres. Pan recién horneado, estofado de champiñones cociéndose a fuego lento y el inconfundible aroma a hierbas de la comarca flotando en el aire. Mientras se recostaban en la sala, Gandalf, siempre el erudito curioso, se fijó en la varita que Silas usaba para lanzar hechizos. No se parecía a las varas que usaban los Istari. Era pequeña, elegante y tallada con una artesanía poco común. No pude evitar fijarme en tu varita, joven mago, dijo Gandalf con ojos brillantes. ¿Puedo echarle un vistazo más de cerca? Silas sonrió. Por supuesto. Me honraría si pudiera examinar también su bastón a cambio. Con una cálida risa, Gandalf le entregó su bastón de parra sin dudarlo, mientras Silas le pasaba la varita. Gandalf la giró entre los dedos, estudiando la veta de la madera, y de repente se detuvo. Cargada mágicamente, espera, esta madera es del sauce viejo del bosque viejo, ¿verdad? Silas asintió. Así es. Ese árbol intentó llevarse a Buckleberry. Tuve que partirlo en dos para detenerlo. Tom replantó la mitad inferior en lo más profundo del bosque. Tomé el duramen de la mitad superior para fabricar esta varita. Bueno, ese miserable árbol se lo merecía, dijo Gandalf con una sonrisa. Una vez intentó ahogarme cuando visitaba a Tom. ¡Qué mal genio! Pero está claro que esta vez eligió al oponente equivocado. Mientras Gandalf seguía examinando la varita, su mirada se agudizó al reconocerla. Hay algo más, dos firmas mágicas dentro, suaves pero profundas. Una de agua, la otra de tierra. ¿Son de valla de oro y Tom? Silas parpadeó sorprendido, impresionado por la perspicacia del viejo mago. Sí. Un mechón de pelo de valla de oro y un bigote de Tom. Me permitieron usarlos como núcleo de la varita. 4, bueno, suspiró Gandalf, visiblemente impresionado. No es un regalo pequeño. Deben de tenerte en alta estima. Son personas maravillosas, respondió Silas con sinceridad. Amables y llenos de vida. Entonces, para asombro de Silas, Gandalf hizo un gesto experimental con la varita, y la habitación estalló en relucientes fuegos artificiales mágicos. Chispas azules y doradas surcaban el aire como duendes festivos, mientras ráfagas de luces en forma de estrella caían suavemente sobre la chimenea. ¡Guau! Bilbo aplaudió con alegría, mientras Silas observaba en un silencio atónito. Gandalf, radiante como un niño que ha encontrado un juguete nuevo, siguió jugando con la varita. Lanzó chispas, conjuró ráfagas de viento, convocó pequeñas llamas inofensivas y finalmente la devolvió, con los ojos brillantes como estrellas gemelas. Silas, esta varita, es una obra maestra. Materiales sencillos, pero perfectamente equilibrada y versátil. Puede que no amplifique el poder como un bastón, pero su precisión y flexibilidad la convierten en algo que cualquier mago podría manejar. El mismísimo Aule quedaría fascinado por tu artesanía. Gracias por el cumplido. Silas se sintió un poco culpable. Sabía que la técnica de fabricación de la varita mágica provenía de otro mundo, y que Gandalf lo elogiara tanto lo hacía sentir inmerecido. Gandalf le dedicó una sonrisa cómplice. El verdadero genio no solo reside en la invención, sino en la aplicación. Has traído algo nuevo a la Tierra Media, y bien podría cambiar la forma en que muchos piensan sobre la magia. Se reclinó, fumando su pipa, y luego agregó pensativo.
Una vez que se corra la voz, los elfos, los enanos e incluso algunos hombres podrían buscarte. Silas dudó. ¿Pero los bastones no se usan también para lanzar hechizos? Gandalf sonrió y señaló el bastón. Míralo tú mismo. Silas se acercó al bastón, que se alzaba sobre él, tallado en madera de parra retorcida con una textura salvaje e indómita. En su cima florecía una corona de madera en espiral, que albergaba una gema azul brillante que latía suavemente como un corazón. Agarrándolo con ambas manos, Silas vertió su magia en él y dijo: Lumos máxima. De inmediato, un torrente de energía mágica pura lo atravesó, mucho más de lo que pretendía. El bastón pareció absorber su poder con avidez, como si tuviera voluntad propia. Una oleada de magia se vertió en la gema que coronaba el bastón de Gandalf, y en cuanto alcanzó su umbral, el bastón estalló con un brillo cegador. El cristal azul irrumpió en un resplandor tan intenso que llenó todo bolsón cerrado de luz blanca, más brillante que el sol o la luna. Cada rincón, cada recoveco, incluso las sombras bajo las sillas, se desvanecieron en ese instante de deslumbrante incandescencia. Mis ojos. Chilló Bilbo, entrecerrándolos y protegiéndose la cara con ambas manos. 14 Silas soltó el bastón instintivamente, como si lo hubiera quemado. La luz cegadora cesó al instante, sumergiendo la habitación de nuevo en la suave luz de la lámpara. El repentino contraste los dejó a todos parpadeando y con los ojos llorosos. ¡Ja! Rió Gandalf, secándose las lágrimas. Silas, casi dejas ciego a este viejo. Debes tener más cuidado, estos ojos son prácticamente lo único que no se ha oxidado del todo. Silas no se dejó engañar en lo más mínimo por la broma de Gandalf. Este supuesto anciano podía cabalgar a galope durante días sin descanso y blandir una espada larga con la fuerza de un guerrero de la mitad de su edad. Fingir fragilidad fue quizás el truco de magia más convincente de Gandalf. Silas se volvió hacia Bilbo con preocupación. «Bilbo, ¿estás bien?» Esa luz te dio de frente. El pobre Hobbit seguía parpadeando furiosamente, con los ojos vidriosos. Estoy bien. Solo necesito un minuto», dijo con la voz aturdida. Creía haber visto estrellas. O quizás la cena. No estoy seguro de cuál. Solo cuando estuvo seguro de que Bilbo estaba ileso, Silas volvió a centrar su atención en el bastón. Su gema ahora brillaba tenuemente, como una brasa después de una hoguera. Gandalf sonrió, acariciándose la barba. ¿Qué te parece? Menuda experiencia, ¿verdad? Silas asintió lentamente, con la voz aún teñida de asombro. Es poderoso. Pero me di cuenta de que no solo necesita magia. Tuve que guiarlo con la mente. Muy observador, dijo Gandalf, complacido. Exacto. Usar un bastón exige no solo fuertes reservas mágicas, sino también disciplina mental. No solo se vierte magia, sino que se moldea, se controla, o se corre el riesgo de ser superado. Señaló el cristal incrustado en la corona del bastón. Esa gema es el corazón del bastón. Reúne, amplifica y libera energía. Pero las gemas mágicas son raras. La mía me la dio un viejo amigo elfo. Me llevó años de trabajo y sabiduría unirla correctamente a la madera. El tono de Gandalf se tornó más pensativo. Por eso digo que el diseño de tu varita es tan extraordinario, Silas. Los bastones son poderosos, pero su manejo es limitado. Tu varita, en cambio, puede ser usada por cualquiera con un nivel de magia incluso modesto. Democratiza el lanzamiento de hechizos. No es un logro pequeño. Silas escuchó atentamente, con el corazón rebosante de orgullo y ambición. No esperaba que su técnica de fabricación de varitas fuera considerada revolucionaria por alguien como Gandalf. Y aún así, su mirada se detuvo en el bastón. Silas no podía negar su creciente fascinación por el bastón. Aunque exigía mucha más energía mágica y concentración mental que una varita, la magnitud de su poder era incomparable. Más aún, un bastón podía extraer la esencia misma del mundo circundante, agitando la magia ambiental en el aire, la tierra y el cielo, para desatar hechizos a gran escala, superando con creces la precisión de una sola varita. Entonces se dio cuenta de que los bastones y las varitas eran como dos lenguajes mágicos diferentes. Las varitas eran herramientas precisas y elegantes, perfectas para el control, el encanto y la sutileza. Los bastones eran sinfonías de fuerza, capaces de dominar el cielo y sacudir la tierra. Silas miró su varita, luego el bastón, y un pensamiento travieso se apoderó de él. Él quería ambas cosas. 12. Justo cuando Silas se sentía cada vez más tentado por la idea de empuñar su propio bastón, Gandalf se inclinó con un brillo en los ojos.
Silas, dijo con una sonrisa, ¿me harías un favor y me fabricarías una varita mágica? Silas parpadeó sorprendido. Gandalf, ¿no tienes ya un bastón? ¿Para qué necesitas otro? El viejo mago rió con picardía. Un mago sabio siempre tiene uno de repuesto, ¿verdad? Si mi bastón se rompiera o, Ilúvatar no lo quiera, se perdiera, me vendría bien uno de repuesto. Además, añadió, bajando la voz en tono conspirador, nunca está de más tener uno más ligero para viajar. Gandalf se recostó en el suelo con un guiño. Y a cambio, te fabricaré un bastón como Dios manda. ¿Qué te parece? Los ojos de Silas se iluminaron. Era más que justo. Los bastones mágicos eran complejos y poderosos, y requerían una gema mágica rara como núcleo. Comparado con eso, fabricar un bastón tipo varita era una tarea sencilla. Él asintió rápidamente. Me parece un trato estupendo. Gandalf sonrió, pero ofreció una advertencia. Solo un aviso. Las gemas mágicas no se encuentran precisamente en los parterres. La mayoría están en manos de elfos o enterradas en bóvedas enanas. Puede que tarde un poco en encontrar una adecuada para tu bastón. Silas lo descartó sin dudarlo. Está bien, de verdad. No tengo prisa. Una vez resuelto esto, la velada transcurrió en un ambiente cálido y conversacional. Gandalf obsequió a Bilbo y Silas con historias de sus viajes, de las hermosas torres de Rivendell, los árboles dorados de Lothlórien, las densas sombras del bosque negro y los picos escarpados de las montañas nubladas. Habló de elfos que danzaban bajo los doseles estrellados, de enanos que forjaban maravillas en las profundidades de la tierra y de hombres que luchaban por contener la oscuridad en los confines de sus reinos. Bilbo permanecía sentado con los ojos abiertos, completamente absorto, con una galleta a medio comer olvidada en la mano. Silas también escuchaba atentamente, aunque sus pensamientos vagaban de vez en cuando, preguntándose qué recompensas mágicas podría encontrar si viajaba a esos lugares legendarios. Al notar el destello de anhelo en los ojos de ambos, Gandalf sonrió suavemente. Luego, con una pausa deliberada, hizo su propuesta. Silas, Bilbo, dijo con voz seria pero incitante, además de entregarle las reliquias de Thrain II a su hijo, tengo la intención de reunir una compañía para viajar a la montaña solitaria, investigar al dragón Smaug y quizás algo más. Me gustaría invitarlos a ambos a unirse a mí en esta aventura. Bilbo palideció. ¿Aventura? Exclamó, casi dejando caer su galleta. No, no, no. No voy a ninguna aventura. Soy un bolsón de bolsón cerrado. Las aventuras son, desordenadas, incómodas, y te hacen llegar tarde a cenar. Gandalf no se inmutó ante el rechazo. Simplemente sonrió con complicidad y se inclinó hacia adelante. Bilbo, no te pido que hagas las maletas ahora mismo. Pero piensa de verdad, en lo que tu corazón desea. Has leído tantos cuentos. ¿Nunca has soñado con caminar en uno? La sangre de los Tuks corre por tus venas. Tus antepasados cabalgaron con elfos y lucharon contra troles. ¿No quieres heredar su espíritu? Bilbo vaciló. Por un instante, algo en su sangre se agitó, una calidez, un destello de audacia sepultado bajo capas de rutina y comodidad. Su lado Tug le susurró, más fuerte de lo habitual, y sintió que su corazón latía con el ritmo desconocido de la aventura. De pie cerca, Silas notó el cambio y, al posar la mirada en la mano de Gandalf, tuvo una repentina corazonada. Aunque nada parecía fuera de lugar, sospechó firmemente que Gandalf acababa de usar el poder de Narya, el anillo de fuego. Por lo que Silas sabía, Narya era uno de los legendarios 3 anillos élficos. Si bien fue forjado para dominar el elemento fuego, su verdadera fuerza residía en su capacidad para infundir coraje, esperanza y determinación en los demás. Un sutil impulso espiritual, como si recordara a los corazones cansados la fuerza que ya poseían. Hace mucho tiempo, el señor oscuro Sauron, disfrazado de Anatar, el señor de los dones, sedujo a los elfos con su belleza y dulces palabras. Con su confianza, les enseñó a forjar los anillos de poder, 7 para los enanos y 9 para los hombres mortales. En estos, Sauron tejió una corrupción oculta, sometiendo a sus portadores a su voluntad. Luego, en secreto, forjó el anillo único en los fuegos del Monte del Destino, para gobernarlos a todos. Pero el herrero elfo Celebrimbor, al darse cuenta demasiado tarde del oscuro juego, desafió al Señor Oscuro. Forjó 3 anillos en secreto. Narya, el anillo de fuego. Nenya, el anillo de agua. Sibilia, el anillo de aire, inmaculados por el toque de Sauron, pero aún ligados al destino del único. Así, los 3 quedaron en manos de Galadriel de Lothlórien, Elrond de Rivendell y Gandalf el Gris.
Galadriel usó a Nenya para proteger el bosque dorado, manteniendo a Lothlórien en eterna floración y protegiéndolo del mal. Elrond, junto con Vilia, hizo de Rivendell un remanso de paz y sanación, uno de los últimos refugios de los elfos. Y Gandalf, portador de Narya, llevó su fuego a través del mundo, no para quemar, sino para encender corazones, para provocar resistencia contra la oscuridad que se acercaba, para dar a los hombres, a los elfos y a los hobbits el coraje para luchar. Silas admiraba en silencio la idea de reliquias tan poderosas. Si no las hubieran reclamado ni custodiado, podría haber sentido la tentación de buscarlas. Pero él sabía que no era así. Los 3 anillos élficos no eran baratijas codiciables. Estaban ligados al destino, solo los usaban los elegidos, o los agobiaba el destino. Sus reflexiones volvieron al presente. Narya realmente inspiraba coraje, pero su efecto era mucho menor en alguien como Bilbo Bolsón. Después de todo, Bilbo no era un hobbit cualquiera. Un día llevaría el mismísimo anillo único durante décadas, y jamás caería. Su corazón, aunque pequeño y apacible, estaba hecho de una materia más sólida de lo que la mayoría imaginaría. Y así, mientras el fuego del coraje ardía en él, la naturaleza más profunda de Bilbo, la que amaba las mañanas tranquilas, las despensas llenas y los segundos desayunos, triunfó. ¿El espíritu de Tut? Murmuró. Eso era asunto de mi tío tatarabuelo, hace mucho tiempo. Ahora solo soy un bolsón, y me alegro de seguir siéndolo. Negó con la cabeza con decisión y miró a Gandalf con el ceño fruncido. Las aventuras hacen que uno llegue tarde a cenar, Gandalf. Y son terriblemente incómodas. Me quedo aquí, muchas gracias. Al ver que Bilbo permanecía completamente impasible ante la influencia del anillo de fuego, Gandalf se quedó en silencio desconcertado. La mayoría de la gente, incluso los elfos, habrían sentido un estremecimiento en sus corazones. Pero Bilbo, la resistencia del hobbit era tan férrea como su apetito. Con un suspiro y una leve risita, Gandalf dejó el asunto en paz, por ahora. En lugar de eso, se volvió hacia Silas. Bueno, Silas, dijo, con los ojos brillantes, una curiosa mezcla de travesura y sabiduría. ¿Y tú? ¿Te gustaría unirte a nuestra pequeña aventura? Silas no esperaba una invitación tan directa. Una punzada de emoción lo invadió, pero no se apresuró a responder. En cambio, preguntó con cautela. Gandalf, si me uno a la compañía, ¿qué esperas exactamente de mí? La expresión de Gandalf se volvió seria y el brillo en sus ojos cambió a algo más profundo. Este viaje nos llevará a través de muchos lugares salvajes y peligrosos, dijo. Quiero pedirles que protejan al equipo y garanticen su llegada segura a la montaña solitaria cuando yo no esté presente. Silas frunció el ceño. ¿No te quedarás con el grupo? Quizás no pueda, admitió Gandalf en voz baja. De regreso a través de las montañas nubladas, vi señales preocupantes. Los orcos se están multiplicando a una velocidad desmesurada. Y lo que es peor, están organizados. Demasiado organizados. Eso solo ocurre cuando un nuevo rey se alza entre ellos. Han corrido rumores, continuó Gandalf, de poderes oscuros que se agitan en esas ruinas. El nigromante, lo llaman. Temo que ese mal que se creía derrotado esté cobrando nueva fuerza. Debo investigarlo. Entonces, mientras estás fuera, dijo Silas lentamente, ¿quieres que proteja a los demás? Que mantenga a la compañía a salvo en el camino a la montaña solitaria. Gandalf asintió gravemente. Está bien, dijo Silas con tranquila resolución, estoy dispuesto a unirme a la empresa. Los ojos de Gandalf se iluminaron. Dio una palmada con alegría y exclamó, espléndido. Bienvenido, Silas, a la expedición a la montaña solitaria. 3 en la carretera al oeste de la comarca. Silas y Gandalf estaban sentados en un carro tirado por un pony. Su viaje fue a las montañas azules. Después de que el malvado dragón Smaug ocupara la montaña solitaria, Thorin Escudo de Roble lideró a los refugiados enanos de la montaña solitaria para establecerse en las montañas azules. Gandalf necesitaba entregar la reliquia que le había confiado Thrain II a Thorin Escudo de Roble, que residía en las montañas azules. En cuanto a Silas, acompañó a Gandalf, aparentemente para conocer al heredero de los enanos Durin, pero en realidad, quería registrarse en las montañas azules. Gandalf, ahora solo quedamos 2 en la expedición. ¿Seguro que puedes convencer a Thorin Escudo de Roble para que vaya a la montaña solitaria? Preguntó Silas a Gandalf, mientras usaba el Petrificus Totalus para detener a 2 mandrágoras incómodas que, al ser sacudidas, intentaban excavar en la tierra, impidiendo así que causaran problemas. Gandalf dio una calada a su pipa, sonriendo con confianza. Tengo plena confianza en mi elocuencia.
Además, la montaña solitaria es la patria de los enanos Durin. Tras estar ocupada por el malvado dragón durante tantos años, creo que ellos, que han sido desplazados, estarán dispuestos a reclamar su hogar. Después de hablar, miró a las dos mandrágoras petrificadas por Silas, sacudiendo la cabeza con cierta compasión. Pobres, ¿por qué las trajiste? ¿No sería mejor dejarlas en el invernadero para que Bilbo las cuide? Silas lo miró sin palabras. No me atrevería a confiarle mandrágoras a Bilbo. Si no, me temo que encontraría su cadáver al regresar. Las mandrágoras estaban a punto de madurar en cualquier momento, y el sonido que emitían sería fatal. Incluso él tenía que manejarlas con cuidado, y ni hablar de confiárselas a Bilbo. Las montañas azules, donde residía Thorin Escudo de Roble, se encontraban al oeste de la comarca, no muy lejos. Gandalf y Silas caminaron durante una semana antes de llegar al pie de las montañas azules. Después de que el malvado dragón Smaug ocupara la montaña solitaria, los enanos Durin se vieron obligados a huir, moviéndose constantemente de un lugar a otro, y finalmente se establecieron en las montañas azules. Las montañas azules albergaron antaño dos ciudades-estado enanas, Belegost y Nogrod, pero gradualmente decayeron y quedaron desoladas, dejando tras de sí numerosos túneles mineros que se adentraban en la montaña. Los enanos Durin exiliados vivían en estos túneles mineros, y frente a las cuevas se formó un pequeño pueblo. Silas acompañó a Gandalf al asentamiento enano de Durin. Esta fue la primera vez que vio enanos. Observó todo a su alrededor sintiéndose muy nuevo. La altura de los enanos era apenas un poco mayor que la de los hobbits, llegando únicamente a la cintura de Silas. Sin embargo, a diferencia de los hobbits, los enanos tenían una apariencia robusta, hombros y cinturas anchos, y barbas pobladas. Incluso las enanas llevaban barba. Silas estaba asombrado. Si no fuera por su capacidad para distinguirlos por la ropa, ni siquiera podría determinar el género de los enanos. Los enanos también observaron con curiosidad a Silas y Gandalf, estos dos altos desconocidos. A Gandalf no le importaron las miradas curiosas de los enanos que lo rodeaban. Incluso saludó afectuosamente a algunos al pasar. Buscamos a Thorin. Thorin Escudo de Roble. ¿Podrías decirme dónde está? Preguntó a uno de los enanos cercanos. El enano miró brevemente a Gandalf y Silas y luego, casualmente, señaló con el pulgar por encima del hombro. Está en la forja de atrás. Si tienes algo que ver con él, ve por allá. Gandalf asintió en agradecimiento y le hizo un gesto a Silas para que lo siguiera hacia la herrería más interna. Al entrar, una ola de calor los envolvió desde el rugiente horno. Chispas volaban por el aire, danzando como luciérnagas en la tenue luz de la forja. El rítmico sonido del martillo golpeando el metal resonaba en las paredes de piedra. En el centro se encontraba un enano de hombros anchos, desnudo hasta la cintura bajo un pesado delantal de cuero. Los músculos de sus brazos se tensaban al golpear una y otra vez con el martillo un lingote de hierro reluciente. Su largo cabello negro y su espesa barba brillaban de sudor, pero su expresión permanecía concentrada e intensa. Gandalf levantó la mano en señal de saludo. Thorin Escudo de Roble, hijo de Thrain, nieto de Tror, empezó con respetuosa formalidad. Permíteme presentarme. Gandalf el Gris. Luego se giró y le hizo un gesto a Silas, que estaba a su lado. Y este es Silas, un compañero de viaje y mago. Thorin no dio señales de haberlos oído. Siguió martillando, con la mirada fija en su trabajo. Sin inmutarse, Gandalf se adentró un poco más en la forja. Tomó una espada ancha y bien equilibrada de un estante cercano y la blandió unos cuantos golpes de prueba. La artesanía enana es realmente soberbia, comentó en voz alta. En muchos aspectos, ni siquiera es inferior a la de los elfos. HMPH. Ante la mención de los elfos, Thorin finalmente gruñó, deteniéndose a mitad del ataque. Su voz era áspera, con un matiz de desdén. Finalmente levantó la vista y lanzó una mirada fría y sospechosa a los dos visitantes. ¿Qué quieres de mí? Preguntó secamente. Gandalf no perdió el tiempo. Thorin Escudo de Roble, comenzó Gandalf solemnemente, como legítimo heredero del linaje Durin, ¿estás dispuesto a asumir tu legado, reclamar tu hogar ancestral y retomar la montaña solitaria? Thorin hizo una pausa y bajó el martillo. Miró fríamente a Gandalf y respondió con desprecio. ¿No sabes que la montaña solitaria está dominada por un dragón? Smaug el Terrible. Los enanos Durin están dispersos, debilitados. ¿De verdad crees que podemos batirnos en duelo con un dragón? Gandalf negó con la cabeza con calma. Que yo sepa, el dragón lleva décadas inactivo. No necesitas enfrentarte a él directamente.
Lo que te pido es simple. Recupera la piedra del arca, el corazón de la montaña. Con esa gema sagrada en tus manos, podrás unir a los enanos exiliados. Se unirán a ti. Con su fuerza, podrás reunir un ejército y recuperar lo robado. 4. Un destello pasó por los ojos de Thorin, curiosidad, o quizás esperanza, pero se desvaneció rápidamente bajo su expresión cautelosa. Se cruzó de brazos y miró a Gandalf con los ojos entrecerrados. «Tienes tantas ganas de ayudarnos», dijo. «¿Qué quieres a cambio?» «No quiero nada para mí», respondió Gandalf con franqueza. «Me preocupa la creciente sombra. Los orcos están en movimiento, organizados, numerosos. Eso significa que un líder está surgiendo. Si se aliaran con el dragón, sería un desastre para toda la Tierra Media. Necesito acabar con Smaug antes de que ese peligro se haga realidad. Y para eso, necesito que los enanos sean fuertes». Thorin volvió la mirada hacia Silas, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio. ¿Y él? ¿Cuál es su papel en esto? Silas sostuvo la mirada de Thorin sin pestañear, con tono sereno. «No te preocupes por mí. Vine porque Gandalf me invitó. Tu reino y tu montaña no son asunto mío. No intervendré a menos que sea necesario». Thorin frunció el ceño ante el tono, pero antes de que pudiera responder, Gandalf intervino con voz firme. «Silas no es un viajero cualquiera. Ayudó a los hobbits a derrotar a los Wornos del Bosque Viejo. Afrontó las quebradas de los túmulos solo, se enfrentó a los tumularios y salió ileso. Su nombre ya es conocido en las tierras salvajes de Eriador. Me atrevería a decir que su magia está más allá de lo que yo puedo lograr. Si quieres llegar sano y salvo a la montaña solitaria, o incluso enfrentarte al dragón, Silas es tu mejor garantía», dijo Gandalf con tranquila convicción. La expresión de Thorin cambió ante las palabras de Gandalf. La duda en sus ojos dio paso a algo más solemne al centrar toda su atención en el mago de túnica negra que estaba a su lado. 6. El nombre de Gandalf tenía peso entre todos los pueblos libres, enanos, elfos y hombres. Aunque se le veía más como un sabio errante, tejiendo alianzas y susurrando consejos en tiempos de necesidad, pocos se atrevían a cuestionar la profundidad de su sabiduría ni el alcance de su poder. Y si tal figura depositaba su confianza en Silas, Thorin sabía que no debía tomarlo a la ligera. Silas se movió ligeramente, un poco avergonzado por el elogio de Gandalf. Se conocía muy bien. Aunque las palabras de Gandalf eran amables, su magia no podía superar la del mago gris, una de las figuras más sabias y poderosas de la Tierra Media. «Ah, sí», dijo Gandalf, metiendo la mano en su capa. «Esto es lo que tu padre te dejó antes de morir. La llave y el mapa de la entrada secreta de Erebor». Colocó suavemente una pesada llave dorada y un viejo mapa marcado con runas en las manos callosas de Thorin. «¿Viste a mi padre?» La voz de Thorin era baja, pero la carga de emoción en ella hizo que Silas levantara la vista. Tras la toma de la montaña solitaria por Smaug, el linaje de Durin se dispersó. Thorin guió a su pueblo hacia las montañas azules, pero su padre, Thrain, no pudo abandonar su hogar ancestral. Partió para recuperarlo, y nunca regresó. Gandalf suspiró, con la mirada nublada por el recuerdo. «Una vez me colé en Dol Guldur en secreto, siguiendo los rastros de un poder oscuro que empezaba a manifestarse. Allí, encontré a Thrain. Estuvo encarcelado durante años», continuó Gandalf con solemnidad. «Cansado y destrozado. Le quedaba poco tiempo. Antes de morir, me confió esto, su último legado, y me pidió que te lo transmitiera». La mirada de Thorin cayó sobre el mapa y la llave que temblaban en sus manos. El silencio a su alrededor estaba cargado de dolor. Gandalf se levantó sin insistir. «Si decides recoger tu herencia, nos vemos en el pony pisador de Bree. Te esperaré allí dentro de un mes». No esperó respuesta. Thorin permaneció en silencio, perdido en sus pensamientos. Al salir de la forja, Silas miró a Gandalf. «¿De verdad crees que se irá?» Gandalf esbozó una sonrisa cómplice, con los ojos brillantes tras la sombra de su sombrero de ala ancha. «Vi el fuego en sus ojos, Silas. La voluntad de la montaña aún arde en su sangre. Vendrá». Luego, deteniéndose en el borde del asentamiento, Gandalf se volvió hacia Silas. «Aquí nos despedimos, amigo mío. Hay otros asuntos que debo atender. Rumores, informes, viejos males que se agitan. Necesito recopilar información antes de que se reúna la compañía». Silas asintió. No preguntó a dónde se dirigía el mago. Comprendió que algunos caminos deben recorrerse solos. Después de que Gandalf desapareció en la distancia, Silas miró hacia los picos brumosos de las montañas azules y susurró. «Sistema, registro».
Una había sentido la familiar agitación de la magia en el momento en que conoció a Thorin, pero había esperado hasta ahora, lejos de miradas indiscretas. Registro exitoso en Pueblo Enano, Montañas Azules. Felicidades. Has recibido el diccionario de runas. 3 Silas parpadeó. ¿Un diccionario?, murmuró, abriendo el viejo tomo encuadernado en cuero. Pero al recorrer las páginas, rápidamente se dio cuenta de lo valioso que era. Las runas de poder. Símbolos antiguos imbuidos de magia. Cada glifo representaba un concepto o hechizo específico. Al tallarse en secuencia y activarse con magia, podían encantar objetos, crear barreras protectoras o canalizar fuerzas elementales. 2 Al crear artefactos mágicos o herramientas alquímicas, inscribir runas en sus superficies puede imbuirlos de encantamientos, mejorando su potencia mágica y su efectividad general. Por lo tanto, las runas antiguas podrían considerarse un prerequisito para cualquiera que desee dominar verdaderamente el arte de la alquimia. 2 En Hogwarts, runas antiguas solo se ofrecía como asignatura optativa a partir del tercer año, mientras que alquimia en sí era una materia avanzada, que se enseñaba solo en sexto o séptimo año. A diferencia de los hechizos ordinarios o la transformación, que suelen ser temporales y pueden interrumpirse o revertirse, la alquimia produce efectos mágicos permanentes. Una vez creado, incluso si se disipa, un objeto alquimizado conserva su encantamiento. Es como si la magia se hubiera fusionado permanentemente en la estructura misma del objeto. En el mundo mágico, la alquimia está en todas partes. Desde lo cotidiano hasta lo extraordinario, objetos como recordadoras, plumas de citas rápidas, chivatoscopios, piezas de ajedrez mágico y snitches doradas, hasta maravillas como el autobús noctámbulo, el expreso de Hogwarts, el espejo de Oesea, el pensadero, los giratiempos y, por supuesto, la legendaria piedra filosofal, son obras maestras de la alquimia. 4 Se podría decir que la alquimia sustenta gran parte de los inventos y artefactos del mundo mágico. Naturalmente, Silas anhelaba estudiar la alquimia a fondo. La piedra filosofal le fascinaba especialmente, pues se decía que era la cumbre del logro alquímico, capaz de convertir el plomo en oro y otorgar la vida eterna. 4 Aunque Silas, como mago, ya poseía una esperanza de vida mayor que la de la mayoría de los mortales, esta palidecía en comparación con los eternos elfos de la Tierra Media, o incluso con los longevos Dúnedain del Norte. Si esperaba sobrevivir en un mundo así y dejar una huella duradera, prolongar su vida era algo que valía la pena considerar. Y la piedra filosofal, ese era un camino a seguir. 11 Pero tales ambiciones aún estaban lejos. Por ahora, lo que Silas necesitaba era construir una base más sólida en magia. Y eso comenzaba con el dominio de las runas antiguas. El diccionario de runas que acababa de recibir al iniciar sesión en su sistema era un tomo enorme, grueso, pesado y repleto de símbolos arcanos. Cada runa contenía múltiples significados, y muchas entradas incluían notas sobre pronunciación, resonancia mágica y efectos combinatorios. Era el tipo de lectura árida y compleja que haría que la mayoría de los alumnos de primer año salieran corriendo al campo de Quidditch. Pero Silas se lo tomaba en serio. Sabía que la paciencia y la perseverancia eran esenciales para convertirse en un verdadero maestro de la magia. Una vez completado el registro, Silas no abandonó el asentamiento enano de inmediato. En cambio, paseó por el bullicioso pueblo excavado en las montañas azules. Los enanos, como era de esperar, eran artesanos expertos. Sus túneles mineros se adentraban profundamente en la piedra, donde extraían minerales, fundían metales raros y forjaban con ellos armas, armaduras y objetos de gran valor de intrincados diseños. Los golpes de martillo resonaban como música en los salones de piedra. Mientras Silas recorría el mercado, algo le llamó la atención. Entre las pesadas hachas y cotas de malla adecuadas para enanos corpulentos, había espadas y petos claramente diseñados para mí, de complexión más alta y extremidades más largas. Un curioso, señaló una coraza plateada que relucía bajo un toldo de lona y preguntó: ¿por qué venden armaduras de talla masculina? ¿Vienen muchos humanos aquí a comprar equipo enano? El tendero, un enano de hombros anchos, barba trenzada y manos sucias de hollín, sonrió orgulloso e hinchó el pecho. Claro que sí. No hay forja en todo Anor ni en Gondor que pueda igualar al acero enano. Los hombres reconocen la calidad a simple vista. Algunos viajan leguas solo por una daga forjada en nuestros salones. Ahora incluso tenemos rutas comerciales y pedidos personalizados. Así es como es, pensó Silas, comprendiendo finalmente. No esperaba que los enanos fueran no solo maestros de la metalurgia, sino también comerciantes perspicaces.
No es de extrañar que en su día amasaran una riqueza tan legendaria en los salones de Erebor. Y no es de extrañar que ese tesoro acabara atrayendo la mirada codiciosa del dragón Smaug, quien reclamó la montaña solitaria como suya. Una Silas cogió una espada larga forjada por enanos, expuesta en un estante cercano. Aunque claramente estaba hecha para hombres, su tamaño y equilibrio eran adecuados para un agarre humano, seguía siendo una maravilla de la artesanía. Incluso sin encantamientos, el filo era impecable, el peso estaba perfectamente distribuido y su durabilidad era muy superior a la de la mayoría de las espadas hechas por humanos. Devolvió la espada a su lugar y se dirigió al herrero. Maestro enano, tengo una espada antigua que necesita ser restaurada. Me pregunto si su forja podría devolverle su filo original. El precio no es un problema. Los ojos del herrero enano brillaron al oír esa última frase, pero no se apresuró a responder. En cambio, se rascó la barba y respondió con cautela profesional. Si quieres restaurar un arma antigua, primero tendremos que examinarla. La gravedad del daño determinará qué podemos hacer. Su mirada recorrió a Silas con el ceño fruncido. ¿Y dónde, si se me permite la pregunta, está tu espada? Con un gesto de la mano, Silas invocó el arma. Desde el carro estacionado en la calle adoquinada, un espadón de hoja ancha se elevó en el aire y voló hacia ellos, brillando con una tenue aura mágica. Flotó justo frente al herrero. Su tamaño y presencia eran imposibles de ignorar. El enano retrocedió un paso sobresaltado. Ver la espada volar sin ayuda, transportada por magia invisible, cambió su actitud al instante. Cualquier pensamiento que tuviera de ofrecer un precio exorbitante se desvaneció rápidamente. En cambio, enderezó la espalda, hizo una leve reverencia y se dirigió a Silas con renovada reverencia. Ah. Un mago. Perdóname por no haber reconocido tu posición antes. Silas sonrió cortésmente, restando importancia al cambio de tono. No ha pasado nada. Ahora, ¿qué opinas? ¿Se puede restaurar esta espada? El herrero se ajustó las gafas protectoras y se acercó a la hoja flotante. Sus dedos rozaron el metal bronceado con sorprendente delicadeza para alguien con manos tan gruesas. La superficie de la espada estaba picada y opacada por el tiempo y la magia oscura. Su otrora gloriosa forma apenas se asomaba bajo el óxido y las cicatrices. Aleación de bronce fundido, una composición muy rara, resistente, equilibrada y forjada con precisión. ¿La estructura de la hoja es obra númenoreana? Preguntó el enano, con los ojos abiertos, entre asombro e incredulidad. Un destello de aprobación iluminó la expresión de Silas. Eres muy versado. Sí, una vez fue una espada númenoreana, pero sufrió daños, corroída por la malicia de un tumulario. Ya le he quitado la magia oscura, pero su filo se ha desafilado. El encantamiento que una vez tuvo, se ha perdido. El enano asintió lentamente, sin dejar de inspeccionar el arma. Ya veo. Un retoque superficial sería sencillo. Pero para restaurar por completo su filo, su fuerza, su resonancia mágica, habría que reforjarla. Entonces vuelve a forjarlo, dijo Silas sin dudarlo. Pero el enano levantó una mano. Tranquilo, mago. No es tan sencillo. Una espada númenoreana como esta requiere un calor tremendo para fundirse, un calor que mi forja normal no puede producir. Tendríamos que usar el gran horno. Entonces usa el gran horno. Ese es el problema, dijo el herrero en voz baja. Aquí solo tenemos un horno grande. Para usarlo necesitarías el permiso del propietario. Silas levantó una ceja. ¿Y quién es el dueño? El herrero enderezó la espalda con orgullo. Ese sería nuestro rey. Thorin Escudo de Roble en persona.